llevado a la concentración para también trabajarlo en el aspecto de su evolución y recuperación médica. 2 semanas. En principio estará fuera de las canchas, mismo tiempo que también, en principio también tiene Antonio Vareiro de tiempo de recuperación después de la lesión que sufrió apenas haber ingresado en el partido contra Meliano y terminando dejando con 10 hombres a Olimpia en este encuentro. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Vamos a conocer la alineación del conjunto que dirige Arturo Villasanti, el equipo del Atlético Tembetarí, para enfrentar al conjunto franjeado en su retorno a Primera División. Por eso seguimos informando. Con Entretiempo todos los mediodías por NPI. ¿Cómo sale a la cancha el querido Tembe, Iván Alexis? El equipo de Tembetarí forma con el 12, Jorge Chena en el arco, la presencia del 3, Claudio Figueredo, 5 para Lier Cáceres, 33 para Nicolás Malvacio, el 29 ya no forma parte del Olimpia formado en el decano, el 29 Alan Paredes, que está como titular. En el mediocampo aparecen el 40 Marcelo La Hormiga González, el 28 el experimentado Marcos Riveros, el 8 capitán del equipo Edgar el Pájaro Ferreira y el 11 Jorge Avatar Núñez. El 14 Francisco Esteche forma la dupla ofensiva junto al 9 Aarón Espetales. Esa es la formación del Atlético Tembetarí para este partido y por supuesto aguardamos ya la presencia de los protagonistas para este encuentro. Por el lado de Olimpia, lo que estaba mencionando Iván Alexis, justamente la deserción de último momento de Darío el Pipa Benedetto a causa de una tendinitis. Aproximadamente 2 semanas estará fuera, habrá que revisar eso después en la realidad, en el tiempo de recuperación para el delantero hoy franjeado. Y por otra parte lo de Antonio el Demonio Vareiro también, que se hablaba de una lesión muscular que lo va a dejar fuera también aproximadamente por 2 semanas al extremo llegado para esta temporada al conjunto franjeado. Una afluencia interesante tenemos, Iván, para el día y horario de este partido, digo. Se fue Iván, no me está copiando. Pero hay una cantidad de hinchas interesantes, digo, para un lunes, con este calorazo, aquí en Sajonia, con la dificultad de llegar hasta aquí, más allá de que todavía no comenzaron las clases y seguramente el tráfico es un poco más benigno con el movimiento de la gente. Para mí hay una cantidad de gente interesante. Ahora, para lo que es Olimpia, y obviamente no es la misma respuesta que se tuvo, por ejemplo, en la final de la Supercopa o en Itagua también, donde llenaron las zonas que le fueron cedidas al conjunto o al hincha franjeado en este caso. Ahora sí hay una cantidad interesante, pero no propia de un arranque de campeonato, pero sí me parece que va de la mano también con el momento del conjunto franjeado, el no haber podido ganar la Supercopa, el no haber podido triunfar en las 2 primeras fechas. Hay que recordar que había perdido ante Guaraní en el arranque del torneo, después había empatado el otro día ante el conjunto del Sportivo Ameliano 2-2, y obviamente la expectativa de lo que puede hacer hoy el equipo franjeado ante un rival como el equipo de Tembetarí, que es un equipo, si bien ya de una historia importante dentro del fútbol, es ahora mismo un equipo novel en Primera División y habrá que ver cómo va evolucionando, sobre todo con este arranque con varias fechas acumuladas para poder empezar a estirar las piernas. Se dice siempre que lleva tiempo la adaptación, o por lo menos que suelte un poco, que aflojen los músculos en el arranque del campeonato. Sin embargo, hay que ver cómo reaccionan también los equipos ante estos 3 primeros partidos que se hace de manera rápida, con un adelante en el arranque del torneo, a ver si eso favorece o perjudica al físico de los futbolistas para lo que resta del torneo, porque no son solamente estas fechas, esto recién está comenzando. 3 de 1 tenemos en el arranque del torneo, después se irán espaciando y recién en la 14ª y 15ª, en la 20ª tendremos los otros adelantos. Señoras y señores, van los equipos a la cancha. Está Olimpia
Y está Tembetarú para el cierre de esta fecha 3 del torneo de apertura. La hinchada de Olimpia aún no se hizo presente, me refiero a los hinchas organizados que esperan que arranque el partido justamente. Pero vamos a reiterar las alineaciones para este partido. ¿Cómo está en la cancha el conjunto franjeado? Iván Alexis, por favor. Olimpia forma en este partido con el 1 Gastón Olveira, el 21 César Jiménez, el 22 Robert Roja, el 5 Junior Barreto, el 36 el futbolista Facundo Zavala. En el mediocampo aparece el 8 Alex Franco, el 6 capitán del equipo Richard Ortiz, el 18 Javier Domínguez, el 11 Ronnie Redes y el 29 Iván Leguizamón, un poco más adelantados, y en punta el 30 Hugo Adrián Benítez. Esa es la formación del conjunto de Olimpia para este partido. Y cómo está en la cancha el conjunto de Tembetarú. Te escuchamos, Iván. Tembetarú se presenta para este partido con el 12 Jorge Chena, el 3 Claudio Figueredo, el 5 Oliver Cáceres, el 33 Nicolás Malvacio, el 29 Alan Paredes. En el medio campo con el 40 Marcelo González, 28 Marcos Riveros, 8 el capitán del equipo Edgar Ferreira y el 11 Jorge Núñez. La delantera el 14 Francisco Esqueche y el 9 Aaron Espetales. El árbitro para este partido, Derlis Benítez, que estará asistido por Guido Miranda y Nancy Fernández. El cuarto, Álvaro Jiménez en el bar. Estará Carlos Figueredo y como va a bar Héctor Balbuena, los jueces para este partido aquí en el Defensores del Chaco entre Olimpia y Tembetarú. El saludo del conjunto franjeado para su público. También van formando los hombres de Tembetarú para lo que va a ser la foto que nunca se publica en ningún lado. Nunca sale en ningún lado, salvo alguna ocasión muy puntual. Las fotos que se sacan fecha a fecha, más para venderla a los jugadores que para publicarla en algún portal o en algún diario de nuestro país. También van los de Olimpias. Esto está por comenzar en cualquier momento, Carlos Florentín. Pix llegó a Paraguay de la mano de Bancar, sencillo, práctico, fácil de usar. Las mejores experiencias son las que se dan viajando y nosotros tenemos tu próxima aventura. Universo Turismo, te lo mereces. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Y no te pierdas toda la información deportiva nacional e internacional en Entretiempo, lunes a viernes de 12 a 13 horas por NPI. Sigue llegando público y seguramente esta va a ser la constante a lo largo del encuentro, por lo menos del primer tiempo, seguramente teniendo en cuenta la salida, el horario laboral. Los muchachos salen de la oficina, vas a ver a varios con camisa y pantalón de vestir, seguramente Iván Alexis allí por la zona preferencial. Sí, muchos tienen la camiseta franjeada puesta encima de lo que es la camisa, que seguramente por la mañana estaba equipada con un saco, con una corbata. Algunos tienen la famosa remera polo con la insignia de la empresa donde trabaja. Mucha gente, como es lunes y como no estamos muy habituados a que los partidos de Olimpia se jueguen en este día, de la salida del laburo a la cancha, presentes aquí en el Estadio Defensores del Chaco, primer partido de Olimpia en un día lunes en esta temporada 2025, y se hablaba de unas 11.000, 12.000 personas más o menos en la previa que estarían presentes para este partido según la venta de entradas para este encuentro y también el canje, porque Olimpia es local y los socios activos y que están al día podían canjear. Esto va a arrancar en un momento. ¿Cuántas entradas decía Iván? Se hablaba de unas 12.500 más o menos. 12.000, yo creo que ahora estamos en cuanto, en 8.000 más o menos en cuanto a lo que podemos apreciar, decís, hacia ojímetro. Y yo creo que sí, yo creo que más o menos unas 8.000, 9.000 personas ahora están presentes. Vamos a ver, seguramente este número va a aumentar conforme ingresen todo el grueso de la barra de Olimpia, que estaba en las inmediaciones a la expectativa de ingresar antes de que inicie el partido. Muy bien, esto está por comenzar, señores. Moverá la pelota el equipo de Tembetarú para el arranque. El arco norte en este primer tiempo para Gastón Olveira. El arco sur para Jorge Chena. Se está guardando
El minuto que queda para que largue este partido. Ya está el cronómetro en cero. Va a autorizar Dalí Benítez. Sonó el silbato. Movió la pelota de Metalín, señoras y señores. Ella se juega el partido por la fecha 3 del torneo Apertura aquí en el Defensores del Chaco entre Olimpia y Tembetaré. El arranque del torneo, el cierre de esta fecha 3. Y lo vivís a través de la 11:20. El equipo de Entretiempo Radio. Y comienza el partido y desde ahora ya escuchás los relatos de Quique Enciso. La pelota que de arranque la va peleando por allí en la zona alta, Spetale. Iba rebotando en Richard Ortiz, la pelota se pierde por el costado, será lateral de arranque para Tembetaré. Cielo Hotel es un lugar perfecto para relajarte después del partido. Cielo Hotel es el lugar ideal para vivir el fútbol. ¿Cómo te va, Marcelo? Bien, muy bien. Relax, ¿está? Te veo estresado. Como siempre. Ahí la tela que corresponde a Tembetaré, va la pelota arriba al área, había una peinada, era de Richard Ortiz, la bajaba de cabeza, Núñez intenta despejar el fondo de Olimpia, Junior Barreto no la pudo alejar del todo, en el rebote va recuperando Marcos Riveros, quería Ferreira, terminó pateando un poco de Richard Ortiz y un poco de la pelota, por eso ahora salida para Olimpia. Y este febrero en Farmacias Catedral celebramos el amor con premios que enamoran. Bases y condiciones en farmaciascatedral.com.py, porque en Farmacias Catedral amamos cuidarte. La pelota iba jugando Robert Rojas para Olveira, devolución para Robert Rojas, un poco forzado el pase, iba a cruzar con todo por allí Francisco Esteche, intenta la salida, Tembetaré robaba, Spetale jugando Ferreira, la pelota para Esteche, intenta filtrar, iba metiendo o intentaba meter un pase entre líneas para que pique allí Avatar Núñez, Marcelo. Sí, hay que ver cómo plantea Tembetaré por ahora, es la presión alta, no le deja salir fácil, y bien decías, un hombre rapidito como Avatar Núñez, tratando ya de generar fútbol por ese costado izquierdo. Ahora Francisco Esteche, ¿no tenemos datos de él en algún lugar de este planeta, Darío Colmán? Digo, porque es bastante chiquito, Iván Alexis, el Francisco Esteche. 1,58 m, es argentino, viene el ascenso argentino, es el homónimo de un gran y querido jugador que pasó por esta institución. Hablamos de Francisco el Paco Esteche, de hecho le dicen también de la misma manera a este futbolista que, entre otros apodos que ya recibió a su llegada por su estatura, es Toteldito. Sí, señor, y está en ascenso todavía seguro, quedó ahí a mitad de camino por el momento, 1,58, bastante chiquito, es el Pitufo Esteche, Marcelo. Sí, pero por algo está en el equipo titular, puede ser el pitufo, lo que quieras, pero ya demostró habilidad, ya demostró también talento para aparecer en la parte ofensiva. Tú dices que puede ser como Sotelo, podría ser como Jefferson. La pelota que la va sacando Richard Ortiz, va recuperando en la mitad de la cancha el conjunto de Tembetaré, jugando Jorge Núñez, aguanta el chiquitín Esteche, lo bajó Junior Barreto, habrá tiro libre que corresponde a Tembetaré. Carnes Chaco, una marca de cooperativa Bernheim. Encontrá todos nuestros productos en Big Shop, Avenida España 2112 y Filadelfia en Supermercados Bernheim. Vamos a ver quién le va a pegar en el conjunto de Tembetaré, a ver quién se está preparando para entrarle. Está Marcos Riveros, el otro es Jorge Núñez y está Edgar Ferreira también, Iván Alexis, ¿verdad? Sí, ya dejó este lugar Marcos Riveros y quedaron Edgar el Pájaro Ferreira, ahora sale acá y queda solamente el 11, Jorge Avatar Núñez, que en algún momento, allá por sus inicios en el Deportivo Luqueño, estuvo cerca de Olimpia, en ese entonces representado por Regis Márquez, terminó yendo, rompiendo relaciones con Regis al Fluminense, donde no jugó. Hay tiro libre, le va a pegar Núñez, atención, algo va gritando Olveira. Le va a pegar Núñez. Se prepara para entrarle de derecha. Va el remate por abajo. Un desvío. Y no podía cerrar del todo allí en el cierre Spetale. La pelota terminó por línea final, Marcelo. Sí, la intención era ganar justamente con ese tiro de libre, esa pelota quieta. Se termina desviando y, como bien decía, Spetale, que no le puede desviar, no le puede aprovechar a ese rebote. Atención que se viene Olimpia, está Domínguez. ¡Olimpia!
Domínguez en una contra perfecta. Después de la salida rápida tras el tiro libre. Hizo rápida la salida Gastón Olmedo, la pelota larga. Lo encontró en la combinación ahí a Iván Leguizamón con Javier Domínguez, que recibe la pelota en el vértice del área menor del arco defendido por Chena. El remate desviado, pero que no consiguen impedir que pueda abrazarse con las redes. Primer gol de Javier Domínguez. Ya venía amenazando en las fechas anteriores, probando desde afuera, pero ahora en complicidad también con el defensor de Tembetaré, que iba empujando la pelota. Malvasio termina rompiendo el cero por Javier Domínguez o Malvasio, como quieran. Lo gana Olimpia 1-0. Y bravos leones del gran capitán. Marcelo Loco Burgos. Esto es lo que tiene Javier Domínguez también, que se puede soltar, que se anima siempre a buscar el arco rival, prueba desde afuera y esta vez pisando el área también. Buenísimo el control, mejora aún la definición ante la salida de Chena. Bien lo decía, se desvía el Malvasio con todo el afán de querer sacar esa pelota de ahí, no hace otra cosa que empujarla. Ahí está Olimpia, aprovechando prácticamente la primera que tiene en el partido para definir e ir ganando 1-0. El momento de la alegría, el momento del gol. A los 4 de la primera etapa. Javier Domínguez, 24 años, marca su primer tanto en este campeonato de apertura y el primero con la camiseta de Olimpia. Atención, está muy sentido. Richard Ortiz terminó chocando con un hombre de Tembetaré. No sé si fue Marcos Riveros o con quién terminó chocando Richard Ortiz, o creo que fue Ferreira. Lo cierto es que está muy sentido, Iván. Sí, es César Olmedo con Avatar Núñez. Fue un choque de rodilla con rodilla. La televisión le da en contra para Malvasio el gol. No sé Ok, perfecto. Acá recibió un cuarto, o el popular cuarto, o Sí, Olmedo. hay que cuando hay un choque de rodillas, por lo general suelen sufrir los dos, pero en este caso me parece que lleva la peor parte por la pierna de apoyo Olmedo. Termina caído, muy dolorido, pero ya se está levantando. Sí, señor, una fuerte paralítica, dirían por allí también, porque fue un poco más arriba de la rodilla el impacto de parte del hombre de Tembetaré, y está saliendo fuera de los límites del campo de juego. Olmedo se va a reanudar con un bote a tierra. Está ganando Olimpia. Y comprá desde 50.000 y participá de escapadas de ensueño, cenas románticas para parejas, vales de Farmacias Catedral y mucho, pero mucho más, porque en Farmacias Catedral amamos cuidarte. En su segundo partido como titular ya convierte también Javier Domínguez. La pelota adelantada para que la aguante Petale. Termina recuperando de vuelta Domínguez, jugando Franco. La pelota de Richard más atrás para que la jueguen por derecha para Robert Rojas. La va intentando reventar Robert Rojas, quedó corto ese remate. Recuperaba Alan Paredes para Tembetaré. Petale que desvía, jugando con el chiquitín Esteche. Quiso meter diagonal, retrocedía a tiempo, ronda y redes, jugando para... La hacen correr para Marcos Riveros, devolución para Núñez. Se va abriendo por el costado izquierdo Alan Paredes, maneja Marcos Riveros, una mague primero, después va el cambio hacia el costado derecho. La subida por esa zona de Figueiredo de cabeza, iba jugando para Marcelo González, intentaba el remate, allí ya había un banderín levantado, estaba impedido según Nancy Fernández, que es la asistente 2. Volvió a llegar Tembetaré profundo con mucha gente, Marcelo. Sí, es lo que hizo desde el comienzo del partido. No sorprende que ahora reaccione de la misma manera el equipo de Tembetaré. También el pedido de Arturo Villasanti es que justamente vayan todos hacia la presión alta, que no le dejen salir a Olimpia. Ya desde el comienzo del partido el equipo estaba jugando así, ahora con la desventaja, con más razón. ¿Y qué? La pelota la va manejando Tembetaré en la salida. Saliendo por debajo, líder Cáceres. La pelota la maneja el fondo del conjunto de Tembetaré. Manejando ahora Malvasio. Jugaba también por allí Marcos Riveros. Alguna indicación estaba haciendo Malvasio. Saliendo Riveros con Paredes. Jugando Alan Paredes. Buscaba la conexión con Jorge Núñez. Recuperan el rebote. Paredes de taco. Va jugando Esteche. Otra vez aparece Esteche. A ver si gana al fondo. El chiquitito se rebotar en el medio y gana un tiro de esquina. Es inquieto. Es una especie de Soteldo, Marcelo. Sí, jugando rápido, habilidoso, como bien decías, Esteche también, y ahora queriendo hacerse cargo también del tiro de esquina. Por eso van todos a buscar el testazo rápidamente, quiere reaccionar, Tembetaré quiere buscar el gol del empate. Está para pegarle Francisco Esteche.
Le va a autorizar Derlis Benítez. Se fueron los grandotes en Tembetaré. Algo va a advertir. ¿A quién va a advertir allí el árbitro? Ya se retira rápidamente. Creo que era Richard que estaba con Edgar Ferreira. Bueno, ahora Benítez le dice pone adentro del cuarto de círculo porque estaba afuera. Se queja Esteche. Está para pegarle ahora sí. Va a autorizar Benítez o va a seguir advirtiendo. Ahora suena el silbato, le va a pegar Esteche, va al centro, arriba, al segundo palo, va sacando con el puño, por allí Gastón Olveira, presiona, Marco Rivero no podía por esa zona, intentaba desviarla de Taco Figueredo, intenta la contra Olimpia, aguanta Leguizamón, salió a cortar por allí Ferreira, Leguizamón recibe la falta. Sí, señor, la falta para cortar el avance de Olimpia. Tiro libre para el flanqueado. Chocolates Garoto, listos para disfrutar en todas sus variedades. Garoto, mucho más de lo que pensabas. Y ahí sonó el timbre. ¿Quién es? Fortín, el único ron que combina con todo. Y al tiempo de juego, 10 de esta primera etapa. Y el marcador del encuentro, Los del Sol, indica Quique Enciso. La victoria está siendo del conjunto franjeado, manejando la pelota. Ahora Benítez, 1-0 le gana Olimpia Tembetaré, jugando por derecha ahora Olmedo. La pelota hacia centro para Alex Franco. Va Alex Franco, a ver qué inventa Franco. Pase en cortada para que vaya Ronda y Redes. El centro de Redes, segundo palo. Llega Leguizamón de cabeza atrás. Le va a pegar Franco, se le deja Richard. Y la pelota que va por arriba del travesaño, la armó bien en esta Olimpia, Marcelo. Sí, con cierta dificultad termina alcanzando ese centro Leguizamón, pero le sirve muy bien para bajar esa pelota. Franco le sirve a Richard Ortiz para que le pueda pegar con zurda, así como venía. Richard de primera, sin dudar, saca ese chutazo, se fue lejos arriba, pero Olimpia vuelve a avisar esta vez con un remate desde fuera del área. Va a sacar desde el fondo Jorge Chena, está también para salir por abajo Nicolás Malvacio, la salida del conjunto de Tembetaré. Cielo Hotel es un lugar perfecto para relajarte después del partido, con vistas únicas de Asunción. Y si querés disfrutar del partido con la mejor vista, acércate al restaurante de Cielo Hotel, el lugar ideal para ver el fútbol. La salida defectuosa del conjunto de Tembetaré termina por un costado, el lateral corresponde a Olimpia, lo va a hacer por allí Zavala. ¿Y qué dice Martín Palermo, Iván Alexis? Y está mucho más tranquilo, ya que es la primera vez que su equipo en todo el año, en los dos partidos anteriores que había jugado por el torneo local, le habían convertido primero. También dicha situación se dio en la Supercopa Paraguay ante Libertad. Así, Olimpia en su primer partido. De los 4 que ha jugado, contando este, es la primera vez que le toca ponerse en ventaja primero. Es una situación nueva para este equipo del 2025 de Martín Palermo. Ha estado en los últimos 5 minutos hablando mucho con Olmedo, pero con los brazos hacia atrás y mirando el desarrollo del partido. Muy bien, perfecto. Y lateral que corresponde al conjunto franjeado. Estoy pensando todavía en... Hay que ver si es que este trabajo, que no es fácil, de jugarle prácticamente de igual a igual, de presionar a Olimpia, da sus frutos en lo que tiene que ver con el primer tiempo de Tembetaré, porque puede cansarse, la temperatura está altísima también, hace el gasto del partido, Olimpia juega tranquilo con el resultado opuesto. La pelota la va manejando la salida del conjunto de Tembetaré, pelota larga buscando a Espetale que la va bajando, pero se la bajó a Javier Domínguez, por eso recupera Olimpia jugando el 1-2 allí. Ortiz con Domínguez, Iván Leguizamón en la mitad de la cancha, intenta ganar en terreno enemigo, adelantando la pelota para Zavala, la mete al medio nuevamente para la devolución de Domínguez, que es muy forzado, termina desviando, pero no hace otra cosa que regalarle la pelota para la salida al conjunto de Tembetaré. Y Pix llegó a Paraguay de la mano de Bancar, sencillo, práctico, fácil de usar. Las mejores experiencias son las que se dan viajando y nosotros tenemos tu próxima aventura con Universo Turismo. Viaja, te lo mereces. Ya me va a contar enseguida Iván Alexis lo que están a la expectativa en este partido. La pelota llega hasta Hugo Adrián Benítez, el toque atrás es para Olmedo, a recomenzar todo, quiere bascular cerca del área de Tembetaré, jugando Alex Franco, la pelota para Ronda y Redes, intenta el centro, Redes amortiguado, la va reventando Malvacio, en el rebote, intenta reventarla también Paredes, le quedó por el camino a Núñez, trababa Olmedo, intenta escapar Esteche, no lo puede atacar Richard Ortiz, pedía que la pelota salió en cancha, Esteche, es habilidoso Esteche, jugando con Espetale, por el otro lado, va levantando la pelota Marcelito González, el brazo decía Espetale, ¿qué es Espetale? Espetale,
Solamente pensó en él. ¡Qué bárbaro! Porque tenía la opción de meter un centro, tenía la opción de jugar con los compañeros Esteche, el propio Avatar Núñez, todos levantaron el brazo como diciendo, ¿qué hiciste, verdad? Probó al arco es un decir, porque se fue lejos. Se fue al lateral la pelota. Será lateral que corresponde al conjunto franqueado. Lo va a hacer Facundo Zavala en la salida para Olimpia. Pix llegó a Paraguay de la mano de Bancar. No te pierdas toda la información deportiva nacional e internacional en Entretiempo, lunes a viernes, 12 a 13 horas, por NPI. Quería girar Marcelo González, hizo rebotar la pelota en Zavala, por eso el lateral corresponde a Tembetari. Ahora lo va a cumplir Claudio Figueredo del costado derecho frente al albirroja habido aquí en el Defensores del Chaco. A ver con quién se decide jugar Figueredo. Adelanta la pelota para Marcelo González, que aguanta la presión de Zavala. Quiere escapar, hizo desviar el balón, por eso habrá tiro de esquina para Tembetari. Y en este febrero en Farmacias Catedral celebramos el amor con premios que enamoran, porque en Farmacias Catedral amamos cuidarte. Ahí está para entrarle al tiro de esquina Marcelo González, ¿verdad? Sí, le va a pegar Francisco, no. Finalmente es Marcelo González. Francisco Teche espera en la media luna. Iba González la pelota arriba al área y de atropellada no pudo conectar de manera limpia allí en esa zona. El que iba atropellando era Malvasio, justamente se desvió en alguien. Dice el árbitro del partido, no sé si era tiro de esquina, para mí es que era salida para Olimpia. Lo cierto es que dio nuevamente tiro de esquina. El árbitro del otro lado le va a pegar Esteche. Se va a hacer rápidamente, ya autorizó Benítez. No se percató Esteche, parece que le autorizó Benítez. Ahora sí, le va a pegar Esteche arriba al área. Atento estaba Olveira en la anterior, me pareció que no era tiro de esquina, Marcelo. Me permite saludos, está Víctor desde San Lorenzo escuchando. También Armando Caballero dice, vamos Olimpia, ganamos 3-1. Gente del Facebook que se reporta en plena sintonía. Así que pueden ir mandando sus mensajes, sus presagios, ¿por qué no? Le vamos a ir leyendo en el Facebook de la Deportiva, donde estamos transmitiendo online. Sí, señor, a través del TikTok también, más en el Facebook se manifiestan los muchachos allí a full. El abrazo grande para todos y vamos a ir compartiendo también con los oyentes de la Deportiva 1120, el equipo de Entretiempo Radio, haciendo el paso a paso del torneo Apertura. Y el ron Fortín combina con muchas cosas, frutas, jugos, gaseosas con bebidas espirituosas. Fortín, el único ron que combina con todo. La pelota que la iba sacando el fondo de Olimpia por el costado será nuevamente lateral para Tembetari en ataque cerca del área franqueada. Está advirtiendo de vuelta Derlis Benítez. La va jugando ahora la pelota adelantada para Ferreira, aguantando Ferreira, presiona Richard, cubría Ferreira, pero lo único que hizo es dejar que se pierda la pelota por el costado. Intenta Tembetari, pero le está faltando de 3/4 para adelante, Marcelo. Es que Olimpia no hizo mucho en el partido, ¿eh? En la jugada del gol con Javier Domínguez, un escape, se metió en el área, convirtió, y después un remate de Richard Ortiz, nada más. El resto, como te digo, el gasto del partido lo hace Tembetari. La pelota que va recuperando Esteche, intentaba filtrar, no tuvo éxito porque no corrió a tiempo Marcelo González. Habrá salida que corresponde a Olimpia. Y sabemos que la mala suerte puede aparecer en cualquier momento, pero para eso está Royal Seguro, seguro que te soluciona la mala suerte. Hay salida que va a corresponder al conjunto franqueado y vamos a dar a conocer los que están en la expectativa en ambos conjuntos. Cómo está compuesta la banca de Martín Palermo. Iván Alexis. Teniendo en cuenta la ausencia de Darío Benedetto, Talmarino Alzamendia, Lisandro López, primera convocatoria, la presencia de Alejandro Maciel, Hugo Benítez, Abel Paredes, Marcos Gómez, Tobías Sanabria, Eric López, Hugo Fernández, Derlis González y Luis Abreu. Los suplentes de Tembetari. Y en Tembetari están a la expectativa del profe Villasanti, Tomás Canteros, Víctor Barrios, Hugo Espínola, Eber Cáceres, Denis Colmán, William Candia, Rubén Pérez, Derlis Martínez, Román Gamarra, José Ariel Núñez, Steven Pérez y Juan Aníbal Roa. La pelota que la maneja Richard jugando por derecha para Rodney Reyes, adelanta para que vaya Hugo Adrián. Bueno, ya levantó de una
el árbitro asistente Guido Miranda no aplicó ni delay ni absolutamente nada. Muy clara por la pinta la posición adelantada de Hugo Adrián Benítez. Hay salida para Temetare. Yokohama, calidad japonesa y a un precio justo. Cubiertas Yokohama con el respaldo y garantía del grupo Toyotoshi. La pelota la va manejando Marcos Rivero, saliendo para el conjunto de Temetare, abriendo por la izquierda sobre Alan Paredes, aguantando Paredes, tocando en corto más atrás para Malvasio, que le va cambiando para el líder Cáceres, saliendo el líder del fondo del conjunto de Temetare. Cáceres con la pelota a los pies, intentaba filtrar, rebotaba allí en la presión de Javier Domínguez, recuperando Claudio Figueredo, va basculando la pelota de izquierda a derecha, la salida Temetare. Y por supuesto, Carnes Chaco es una marca de Cooperativa Fernheim. Encontrar nuestros productos también en VIP Shop sobre Avenida España 2112. La pelota se perdió por el costado, el lateral corresponde nuevamente a Temetare en la cercanía del área de Olimpia. Creo que es el sexto lateral más o menos cerca del área del franqueado, Marcelo. Y no puede salir Olimpia. Fíjate que hace rato tenía todo el tiempo, todo el espacio, la pelota. Terminaron despilfarrando la posibilidad con una posición adelantada. Vamos a ver ahora a través de la contra. Y va Alex Franco, roto. Guaraní 2. Muy bien, con este encuentro se está cerrando la fecha 3 del campeonato, que va a arrancar cuando, Darío. La fecha número 4 que va a arrancar el día sábado 8 de febrero con el partido entre Recoleta y Nacional. Muy bien, muchas gracias. Ya se reanuda el fútbol aquí en el Defensores del Chaco. La pelota retrocedida para Gastón Olveira. Pelota larga de Olveira, la tiró afuera Olveira. Aplaude Palermo. Hay lateral para Temetare. Y el ron Fortín combina con muchas cosas: frutas, jugos, gaseosas, bebidas espirituosas. El único ron que combina con todo. El lateral ya jugó rápido, Espetale esperando allí, estaba Esteche, encara a Esteche, se mete entre 4, entre 5, Esteche intentaba la conexión con Núñez, quiere hacer toda solo el chiquitín Esteche y lo rodearon entre 5 jugadores de Olimpia cuando escapa a toda velocidad. Por allí Iván Leguizamón, jugando más atrás para Facundo Zavala, va retrocediendo Zavala, reinicia unos metros más atrás con Javier Domínguez, que le hace lo propio, pero mucho más atrás, reiniciando todo con Robert Rojas. Y este febrero en Farmacias Catedral celebramos con todo el amor con premios que enamoran, porque en Farmacias Catedral amamos cuidarte. Cielo, ten el lugar ideal para vivir el fútbol. La pelota la maneja Zavala de izquierda a derecha, metiendo el balón, buscando a Alex Franco, anticipa de vuelta tras el rebote, Zavala mete el cuerpo cubriendo la pelota, retrocede mucho más atrás para Junior Barreto, que va a reiniciar más atrás, no, prefirió girar, pisar la pelota y girar y salir de frente. Barreto, el toque por el costado izquierdo con Iván Leguizamón. Estoy a punto de decirle Iván Alexis, el mediocampista de Olimpia. El toque atrás para Gastón Olveira para reiniciar todo, Marcelo. Puede ser que Iván Alexis se tiñó también, no lo vi hoy, No. Puede haber tenido un cambio de look. Puede ser. ¿A usted le copa esa onda del teñido, las luces y demás, Iván Alexis, o no? Y la verdad que me gustaría, pero no me va a quedar bien. Ya mi esposa me dijo que esas cosas no me quedan bien, así que me quité eso de la cabeza, pero alguna vez me quise probar. Claro, después ya tienen que volver mañana a la casa después de, qué sé yo, una cena del Día del Trabajador, algo por el estilo, de volver teñido al día siguiente al mediodía y decir los compañeros hicieron, qué sé yo. La pelota que desviaba con la cabeza Facundo Zavala, habrá lateral en ataque cerca del área de Olimpia que favorece a Temetare. Y sabemos que la mala suerte puede aparecer en cualquier momento, pero no te preocupes. Royal Seguro, seguro que te soluciona la mala suerte. Cubiertas Yokohama, respaldo, garantía total del grupo Toyotoshi. El lateral que van a meter al área, va el saque de mano de Figueredo, metió una mague primero. Ahora sí va la pelota arriba al área, lo buscan a Ferreira, era Espetale el que quería en el rebote, va recuperando Javier Domínguez, pisando con mucho criterio y la salida limpia con Alex Franco. Y va de vuelta a la contra de Olimpia, van 4 contra 4, atención, la abren por derecha para Rodney, que le va a pegar, le pega a Rodney, enganchó para la zurda, el remate de Rodney, ¡gol!
la fórmula infalible, recuperando la pelota en la cabecera de su área. Javier Domínguez pisando, tranquilizando, aguantando medio segundo para después habilitar a Alex Franco y la salida rápida, trasladando nuevamente el valor y decidiendo darle al que está de parabienes hoy con el gol, Rodney Redes, que de una mague desactivó al defensor y volvió a definir de zurda. Letal Olimpia en la contra, le gana 3-0 a Temeterio. Reclama su hinchada con gran emoción. Adelante Olimpia, Olimpia querida. Marcelo Loco Burgos, y otra vez Olimpia, sin hacer demasiado, pero bueno, ahí está. Hace finalmente demasiado, 3-0, ustedes saben eso, ya es goleada en primer tiempo, y otra vez aparece Redes, el mismo que el año pasado, estaba partido a partido convirtiendo, ahora ya con un doblete, y doblete con zurda además, porque tampoco duda en esta ocasión para definir, se desvía en el camino, eso complica la visual del arquero Chena, pero directamente a la red por Rodney Redes y su doblete, esto está 3-0. El momento de la alegría, el momento del gol. 34, primera etapa. Rodney Iván Redes Cáceres, 24 años, marca su segundo tanto en este campeonato Apertura y el 10º con la camiseta de Olimpia. La pelota la va manejando Edgar Ferreira. Pido disculpas si no escuchamos algún llamado porque estamos recibiendo bien el retorno. Un abrazo grande para Ramón Jara también allí a través del Facebook. Manifestándose desde J. Augusto Saldívar. El abrazo para la familia Jara Paredes. Un abrazo, dice, éxitos a todos. Al gusto del tema, algo por el estilo. Mencionaba aquí entonces Ramón Jara, colaborando también los oyentes con la transmisión, la salida fallida de Tembe Tarea. Hay mucha velocidad en el conjunto franjeado en la presión, por eso habrá lateral bien alto que favorece al conjunto franjeado. Y anímate a probar y preparar las recetas que están en las redes de Fortine. Fortine, el único ron que combina con todo. No te pierdas toda la información deportiva nacional e internacional, lunes a viernes 12 a 13 horas, entre tiempo por NPI. Ya se hizo el lateral, jugando ahora la pelota Richard Ortiz, reiniciando mucho más atrás con Junior Barreto. Bueno, esto parece liquidada la cuestión, a pesar de que todavía estamos en el primer tiempo, Marcelo. Otro tema, ya Tembetarú bajó totalmente los decibeles. Acordate que iba a ser completamente difícil sostener ese ritmo vertiginoso, de presión alta, de ir arriba, de jugarle igual a Olimpia. Ahora con el 3-0, fíjate, están todos ya atrás, como evitando más caídas. Te iba a mencionar, justo este mediodía analizábamos y decíamos, Tembetarú no va a salir a jugarle a Olimpia. Todo lo opuesto, intentó salir a jugar, dominar el juego y recibió 3 cachetazos en esta primera etapa, contragolpes letales del conjunto de Martín Palermo, que hay algo que le gusta, es que justamente traten de jugarle de esta manera. A ver, que se le encierra, a que no le gusta. Va girando Franco, el centro, arriba. Y va sacando Figueredo por la última línea. No salió la pelota. La deja picar nuevamente por Alex Franco. Va llegando Olmedo. Maneja la pelota cerca del área de Tembetarú Olimpia, jugando Franco. A ver qué inventa Franco. Gran pase para Rodney. El centro de Rodney. Va sacando de cabeza por allí como podía Cáceres. Existía Malvacio. Va Olmedo. Y la pelota que pasó no muy lejos del ángulo derecho del arco defendido por Chena, Marcelo. Sí, y ahora Olimpia realmente ya está jugando con esa desesperación del equipo de Tembetarú. Va a tratar de jugar arriba, de llenar la canasta lo antes posible, que este partido esté liquidado. Uno puede decir ya está liquidado, pero en el caso de Olimpia, fíjate, ahora es Palermo el que pide la presión alta, no dejando salir, que termine este primer tiempo con mayor ventaja. La pelota larga, la salida del conjunto de Tembetarú, iba enganchando por allí Cáceres, va recuperando Richard Ortiz y Villasanti. Está sentado ya, me imagino, ahora Iván Alexis. Y está resignado, por lo menos en el planteamiento de esta primera etapa. Aún más refuerzo la idea de que Tembetarú va a mover la banca en el inicio de la segunda etapa. Y el que no está tranquilo pese al resultado de Martín Palermo, que continúa
más que dar indicaciones, arengando a su dirigido y con un rostro y un semblante conforme con el nivel de que está mostrando su equipo con esta formación, sin los Derlis González, Darío Benedetto, Lucas Prato, que normalmente podrían ser tenidos en cuenta si están al 100%. La pelota que se perdía por la última línea va a sacar desde el fondo Gastón Olveira. ¿Qué digo Olveira? Está sacando Chena desde el otro lado. Ya quiero que sea el segundo tiempo, Marcelo. Esto, te digo, si se va a mantener así, ya no va a pasar nada. Pero fíjate también cómo están de brazos caídos los jugadores de Temperley. Es difícil, es muy difícil. Uno puede hablar de que lo dieron todo en los primeros minutos, pero se esforzaron de más. El resultado es otro. Olimpia aprovechó las que tuvo ante también mucho permiso, no solamente del mediocampo, sino de la defensa del equipo de Temperley, los goles, mucha tranquilidad, mucha pasividad. Por eso aprovechó el equipo franjeado que quiere más. Iba al centro de Olmedo desde la derecha, ahí va Leguizamón al medio, va desviando por allí Cáceres, se pelea nuevamente Leguizamón, retrocedió para colaborar también Marcelo González. Ahora te digo, arrancó por izquierda el chiquitín Esteche, pero no volvió nunca a los goles, siempre de la aparición por el costado derecho, izquierda de la defensa de Temperley, derecha del medio de Olimpia, Marcelo, con Rodney. Sí, Rodney Redes, que hoy me parece está recordando lo que fue el 2024, recuperando la memoria, era lo que estaba buscando Olimpia también. Olimpia tenía que tener nuevamente una figura como la de Rodney, que encabece, que sea el que más busque hacia el arco, y es lo que me parece que el hincha también aplaude de Rodney Redes, ser uno más en la parte ofensiva. La pelota de Malvasio abriendo por la izquierda para Jorge Núñez, pegadito a la raya frente a Villasanti, va manejando esa pelota. El toque corto para el chiquitín Esteche, que desapareció, se metió al medio, creo que invirtió posiciones con Jorge Núñez, Marcelo, y allí se perdió el chiquitín. Pasa que Esteche estaba siendo participativo cuando el partido estaba 0-0. Después, obviamente, ya no pudo crecer en lo que intentó Villasanti, que sea el habilidoso, el que pueda molestar a esa defensa franjeada, y se perdió, como bien decías, en el partido. Ahora, Iván Alexis, ¿qué es de la vida del Beto Espínola? ¿Sabemos algún reporte? ¿Está bien? ¿Tiene que recuperarse todavía? ¿Cuánto tiempo? ¿Hay algo del Beto Espínola? Él ya está a disposición, pero corre muy por detrás comparado con sus compañeros por el tiempo de recuperación, porque prácticamente toda la pretemporada la hizo de manera diferenciada por estar recuperándose de las lesiones que sufrió en su intento de retornar. Él jugó con la reserva de Olimpia. Esperamos un ratito que mete el cambio allí Rodney Redes para Zavala y va de vuelta a la contra de Olimpia. Atención, Zavala para el cuarto, le va a pegar remate, tapó Chena el rebote para Rodney y la pelota por arriba del travesaño. Otra vez la contragolpe del equipo del Titán. Es un puñal para Temperley, Marcelo. Sí, y vos sabés que estos permisos, estas licencias se dan cuando el partido está 3-0, ¿qué? Zavala busca el arco de forma directa, porque tenía la opción de meter un centro, de meter un pase atrás. No, buscó directamente el poste del arquero. Buena reacción de Chena, pero en el rebote estaba nuevamente Rodney Redes cual centro delantero. No le dio bien el testazo, por eso se fue afuera. Perdón, Olimpia. Perdonó Olimpia. Usted tiene todavía ahí su... Claro, siempre. Okay. Usted no perdona. La pelota que desvía Zavala, habrá tiro de esquina para Temperley. Cielo Hotel, el lugar perfecto para relajarte después del partido, con vistas únicas de Asunción. Y si querés disfrutar del partido con la mejor vista, acércate al restaurante Cielo Hotel, el lugar ideal para vivir el fútbol. Le va a pegar Marcelo González. A ver si puede de pelota parada al conjunto de Temperley conseguir el descuento. Va al centro, arriba, al área. Le va sobrando a todos. Y ojo con la contra de vuelta. ¿Acelera o no acelera Domínguez? Bueno, le perdió la paciencia el chiquito Esteche y se ganó la tarjeta, Iván. La primera amarilla del partido es para el más chiquitito, para el de 1,58 m, para el Soteldo de Temperley. Hablamos de Francisco Esteche, lo llevó por detrás a razón a Javier Domínguez y se gana la primera amarilla del partido.
Es chiquitito, pero dejó un gran recuerdo allí a Javier Domínguez, Marcelo. Sí, llega tarde y ni siquiera protesta, obviamente. Se ganó con creces esta tarjeta amarilla después del patadón a Domínguez. Habrá tiro libre en la salida. Lo bajó de atrás, te digo. Esto hasta incluso se arriesgó a que pueda ser algo más grave para Temperley. Te digo, por la zona del campo me parece que la dejó pasar el árbitro del partido. Va intentando salir de Temperley, recuperando el medio, jugando la pelota para Javier Domínguez. En conexión ahora aparece Zavala. Richard, que no podía, el rebote le quedó a Zavala nuevamente, que cruzó de izquierda a derecha para conectarse con Robert Rojas, que va a reiniciar con Olveira. La dividió y la va reventando Olveira. Le falló la calculadora a Robert Rojas en el pase, Marcelo. Sí, me parece que ni siquiera lo vio al jugador de Temperley. Metió el pase hacia Olveira de forma suave, pero rápido el arquero para quitar. Atención que va, es Petale que quiere girar, no va a meter el centro, no juega Núñez, ahora sí el centro de Teche, va sacando de cabeza Robert Rojas. Estamos llegando a la parte final de este primer tiempo. Mete diagonal o quiere meterlo por allí Marcelo González, busca la conexión con Marcos Riveros, mete el cambio Marcos Riveros, la pelota para Jorge Núñez, domina Núñez, le puede pegar, se acomoda para la derecha, le va a entrar o no, la va cruzando toda, segundo palo, la baja bien Marcelo González y sigue Temperley, otro centro al medio, saca Roja, la dejó suelta, va completando por allí Junior Barreto y la termina reventando Leguizamón, Marcelo. Sí, ¿por quién la bajó Marcelito González? Apenas recibe esa pelota, termina acomodando para después meter el centro. No estaba nadie para acompañar. Temperley después de mucho volvió a aparecer arriba. Y sonó el timbre. ¿Quién es? Fortine, el único ron que combina con todo y el tiempo de juego. 46, tiempo cumplido de esta primera etapa. Y el marcador del encuentro, Slots del Sol, indica Quique Enciso. La victoria está siendo clara, categórica y contundente de Olimpia. Le gana 3-0 a Temperley y está encontrándose con su primera victoria en esta temporada, cuando Derlis Benítez dice: señores, es el final de esta primera etapa. Está ganando, repito esto, Olimpia le gana 3-0 a Temperley. Y así escuchaste los relatos de Quique Enciso en esta primera etapa. Vamos hasta Iván Alexis. Vamos a escuchar al miembro de la comisión directiva, el doctor en Derecho, el doctor abogado, el señor Enrique Dama. Justamente la idea era armar un plantel de afición para que eventualmente con lesiones o con la seguilla de partidos que vamos a tener, podamos tener el recambio necesario, y creo que hoy eso se está demostrando. La línea de 3 está dando resultados en estos momentos, ¿no? Sí, realmente fue línea de 3, línea de 5, línea de 4, fue variando de acuerdo a cómo iba progresando el partido. Es importante tener esa variante justamente para tener la posibilidad de cuando los equipos te cierran y saber qué hacer, ¿verdad? Ahí está. Doctor, Olimpia tuvo otro ímpetu en este partido, jugó de la misma manera que contra Meliano, pero aprovechó las ocasiones que ha tenido. ¿Esa fue la diferencia que se encuentra? Yo creo que la diferencia está en los goles que entraron. Contra Meliano, lastimosamente, el arquero tuvo un partido excepcional, si no, el resultado tendría que haber sido otro. Y hoy pudimos meter y ojalá sigamos con eso. Más la pata lo de Darío Benedetto, que es un jugador que obviamente Olimpia lo quiere utilizar. Sí, un jugador de muchísima calidad que sabemos que se va a cansar de meter goles. Ya lo demostró en los partidos anteriores, le falta una pizca de suerte que estoy seguro que en breve los goles van a empezar y ya no va a parar. ¿Cómo lo ha visto a redes a Javier Domínguez y a Iván Leguizamón? Muy bien, realmente muy bien. Javier Domínguez está demostrando que está a la altura de Olimpia, un gran jugador que sabíamos que tenía esta calidad y que sabemos lo mucho que nos puede dar. Y bueno, redes está demostrando su nivel. Recordemos, el torneo pasado también arrancó así y después la rompió finalmente. Para hacer un lunes, una muy buena respuesta del público. Sí, mucho teniendo en cuenta los resultados también, que lastimosamente se le dieron a Olimpia en este inicio. Sí, mucha gente, y también hay que tener en cuenta que prácticamente en 2 semanas vamos 4 partidos más en la Supercopa. Eso también, fines de enero, repercute en el público, pero hoy la gente demostró que vamos a estar siempre.
Obviamente hay dos frentes, está el de este torneo Apertura que lleva el nombre de Osvaldo Domínguez Díez, es una presión extra, Olimpia viene de ser campeón del Clausura, tiene la obligación de tratar de respaldar lo hecho el semestre pasado, pero también seguramente como directiva ya están analizando lo que será la Copa Libertadores. Olimpia tiene la presión de ser campeón siempre y ahora tenemos un plus que es que el torneo se llama Osvaldo Domínguez Díez y tenemos la obligación de llevar este campeonato, este título al club. Y después se viene la Libertadores, que es lo que nos gusta, que es lo que el olimpista sabe que tenemos este plus y que estoy seguro que vamos a aprovechar. Seguro. Ahí están las palabras del doctor Enrique Dami hablando aquí en el entretiempo. Muy bien, gracias Iván Alexis. Entretiempo del partido aquí en Entretiempo Radio, justamente en vivo desde el Defensores del Chaco para la 11:20 AM, la deportiva, y todo el equipo, repito, de Entretiempo trabajando para ustedes. Es momento de ir hasta coordinación con Darío Colmán y después ya vamos a escuchar el comentario del Entretiempo de Marcelo El Loco Burgos. Vamos contigo, Darío. Así pasó la primera etapa entre Olimpia y Tembetarí. Por ahora goleada del equipo franjeado por 3-0. Con esto Olimpia estaría llegando al menos por ahora a su primera victoria en lo que va de este campeonato Apertura. Vamos a repasar cómo quedaría la tabla con este resultado. Guaraní sigue puntero con 9 puntos, 7 puntos para Libertad, 5 para Cerro Porteño. Se acerca Olimpia con 4, al igual que Ameliano, Trinidense, General Caballero y 2 de Mayo. 2 puntos para Sportivo Luqueño y para Tembetarí, 1 punto para Recoleta y para Nacional. La fecha 3 termina hoy, la fecha 4 arranca el sábado a las 18:15 con el partido entre Recoleta y Nacional, que van a enfrentarse en el Martín Torres de Santísima Trinidad. También el día sábado a las 20:30 Trinidense lleva a Cerro Porteño a Encarnación para enfrentarse en el Estadio Villa Alegre, mientras que el día domingo Sportivo Luqueño ante Olimpia en el Luis Salinas a las 18:15 y a las 20:30 el choque por la punta entre Guaraní y Libertad. Por ahora en el Gunter Fogel hay que ver si es que llega el estadio en condiciones, lo que habíamos adelantado también y habíamos analizado hasta este mediodía en Entretiempo Radio, justamente lo que nos comentaba Luis Torres, presidente de Libertad, y también el presidente de Rayadito del equipo de San Lorenzo, que están tratando de poner a punto el estadio con lo que tiene que ver con las torres del bar, que son las que por ahora no están teniendo en condiciones para poder albergar este partido. Veremos qué deciden en la semana, pero por ahora Guaraní Libertad es en el Gunter Fogel. El día lunes a las 18:15 Tembetarí ante General Caballero de Mallorquín en el Luis Alfonso Gianni de Villa Elisa. Y el lunes se cierra la fecha a las 20:30 con Ameliano ante 2 de Mayo en el Estadio Luis Salinas. Ese es entonces el panorama de lo que tiene que ver con el campeonato Apertura, mientras que hablando de los paraguayos en el exterior, hoy fue presentado oficialmente por el Genoa Hugo Cuenca, que estuvo en las formativas del Milan, en los equipos juveniles del equipo rosonero allí en Italia, y que ahora se da el traspaso al Genoa con un 35% del pase que queda todavía en el Milan. El resto lo compró el equipo del Genoa. Firmó por 3 temporadas para vestir los colores del equipo que ahora mismo dirige el francés Patrick Vieira. Así que esa es la información más resaltante que tiene que ver en cuanto a fichajes de paraguayos en el exterior. La llegada de Hugo Cuenca al Genoa, un equipo al que en la Serie A ahora le está yendo más o menos. Está en el puesto número 12 con 26 puntos. Está lejos de la zona de descenso, pero también un poquito lejos de zona de clasificación a puestos europeos. Ojalá que le vaya bien a Hugo Cuenca, que tenga minutos, que tenga continuidad, que empiece a tener protagonismo ya jugando en la primera división de Italia después de su paso por las inferiores del Milan. Siguiendo con los compatriotas en el exterior, pero viniendo a Sudamérica, hay varios paraguayos que tienen acción ahora mismo por la Liga Profesional Argentina. Por ejemplo, Estudiantes de La Plata, que le gana 2-0 a Racing de Avellaneda, tiene como titular a Santiago Arzamendia. En este partido que decíamos, por ahora gana el equipo Pincharrata por 2-0. Tigre le gana por 1-0 a Unión de Santa Fe, pero aquí la novedad es que no está jugando Blas Armoa. De hecho, no está a disposición
del técnico en este partido. No hay demasiados reportes respecto a su ausencia, pero lo que se sabe es que no está ni siquiera en el banco de suplentes. Blas armó en el equipo de Tigre. Tigre que será el nuevo equipo de Alfio Oviedo, que firmó finalmente por ese equipo después de tener una cercanía por el Querétaro de México. Finalmente terminará siendo jugador de Tigre en el fútbol argentino. También en el marco de la Liga Argentina terminó el partido entre Defensa y Justicia y Central Córdoba. Fue victoria del Halcón de Varela por 2-1. En el equipo de Central Córdoba arrancó como titular y jugó todo el partido José Florentino. A las 21:30 arranca el partido entre Belgrano de Córdoba e Independiente Rivadavia. En Belgrano de Córdoba anunciado como titular el arquero Juan Espínola, mientras que en Independiente Rivadavia está anunciado como titular Iván Villalba. También nuestros compatriotas entonces en estos equipos, tanto en Belgrano de Córdoba como en Independiente Rivadavia. Mañana arranca el hexagonal final del Sudamericano Sub-20 con 3 partidos. A las 5 de la tarde Chile ante Argentina van a abrir la disputa de esta fase final del Sudamericano. Va a proseguir a las 19:30 con Uruguay ante Brasil. Y a las 22 Paraguay se enfrenta a la selección de Colombia. Paraguay que viene de ganar sus últimos 2 partidos ante Venezuela y ante la selección de Chile, justamente ya bajo el mando de Antonio Alcaraz después de la salida de Aldo Duscher. El día viernes se juega la fecha 2 del hexagonal. A las 17 Colombia ante Brasil, a las 19:30 Uruguay ante Argentina y nuevamente a las 22 horas el partido de Paraguay que vuelve a enfrentar a la selección de Chile. El día lunes 10 de febrero Paraguay se enfrenta a Brasil a las 17 horas, a las 19:30 Argentina ante Colombia y a las 22 Chile ante Uruguay. El jueves 13 Paraguay ante Uruguay a las 17, Colombia ante Chile a las 19:30 y a las 22 Brasil-Argentina. Se cierra la jornada, o con la jornada final, digo bien, entre estos encuentros. Argentina ante Paraguay todavía sin horario definido el día domingo 16 de febrero. Ese mismo domingo todavía sin horario definido también Uruguay ante Colombia y Brasil ante Chile, los partidos de este hexagonal final del Sudamericano Sub-20, recordando que los primeros 4 con más puntos se clasifican al Mundial que se va a disputar en Chile en septiembre de este año. Y también recordar que en caso que Chile termine en zona de clasificación, entonces el siguiente equipo en la tabla de posiciones clasifica al Mundial, o sea que puede darse la chance de la clasificación de algún equipo que no esté entre los primeros 4, siempre y cuando sea Chile uno de esos primeros 4 equipos con más puntos del hexagonal final. Les recordamos que hoy fue presentado Gustavo Morínigo como nuevo técnico del equipo deportivo luqueño tras la salida de Juan Pablo Pumpido. También ya desde ayer a la tarde trabaja en Nacional Pedro Saravia, quien reemplaza a Víctor Bernay en el equipo tricolor nacional, que juega su primer partido de Copa Libertadores, fase 1, el día miércoles a las 21:30 ante el equipo de Alianza Lima. Dura tarea la que va a tener Pedro Saravia en su arranque en este nuevo ciclo en el equipo nacional ófilo. En el caso de Sportivo Luqueño también lo que es la llegada de Gustavo Morínigo a ese equipo. Se había hablado ya ayer y hoy se confirmó oficialmente la llegada del nuevo entrenador. Repasamos los resultados del fútbol internacional porque hoy quedaba un partido por la fecha de la Premier League. El Chelsea le ganó por 2-1 al West Ham, mientras que en la Liga Española el Girona le ganó por 2-1 a la Unión Deportiva Las Palmas. Por la Serie A de Italia, el Cagliari cayó de local por 2-1 ante la Lazio.
En la Liga de Portugal, el Moreirense cayó 2-1 ante el Sporting Braga, mientras que Río Ave empató 2-2 con el Porto. Viniendo a Sudamérica nuevamente por la Liga Uruguaya, el equipo de Cerro de Uruguay le ganó por 1-0 a River Plate de Montevideo. Le está ganando, digo bien, se está jugando todavía el partido. En la Liga de Colombia, Deportivo Pereira empata 0-0 con Alianza FC, mientras que Llaneros va a jugar más tarde ante Unión Magdalena. En el fútbol argentino, los resultados que ya les habíamos comentado: Defensa y Justicia le ganó por 2-1 a Central Córdoba. Tigre le está ganando por 1-0 a Unión de Santa Fe, mientras que Estudiantes de La Plata le está ganando por 2-0 a Racing de Avellaneda. A las 21:30, Belgrano de Córdoba ante Independiente Rivadavia, y también en ese mismo horario, Argentinos Juniors ante Platense. Los resultados de esta jornada de día lunes. Mucho fútbol en todos lados, no solamente aquí en Paraguay, donde estamos cerrando la tercera fecha del campeonato local, del campeonato Apertura 2025. Recordando que hoy la jornada arrancó temprano, a las 9 de la mañana, con la victoria de Guaraní por 2-0 ante 2 de Mayo. 19 partidos lleva sin perder el equipo aborigen, 9 victorias y 10 empates. La última derrota fue el 16 de agosto del 2024, cuando cayó 2-1 ante Sportivo Luqueño por la fecha 6 del Clausura 2024. Nosotros volvemos hasta el Defensores del Chaco. Adelante, Quique Enciso. Gracias a Darío para el comentario brevemente de lo que ha ocurrido en esta primera etapa. Marcelo el Loco Burgos. Comentario presentado por Bancar, con Toquefón de Bancar. Chau excusas. Bueno, venimos hasta el Estadio Defensores del Chaco para hablar de estos primeros 45 minutos que se fueron, que decíamos, salió Tembetarer a tratar de jugarle de igual a igual, es lo que decíamos. Tratar de jugar la Olimpia de esa manera muy kamikaze, y es por eso que buscó directamente molestar en la salida, en la parte ofensiva. Trató de colocar jugadores rápidos como Avatar Núñez, como Esteche, que puedan acompañar y buscar también alguna que otra sorpresa en el partido, pero la sorpresa la de Olimpia, porque aprovechó las que tuvo. El primero en aparecer fue Javier Domínguez, que claramente es un mediocampista, pero jugó en esa posibilidad como si fuese un centro delantero. Recupera la pelota, define, se termina justamente desviando en la defensa y termina convirtiendo el primero del partido. Después Olimpia intentó, no lo pudo hacer con Richard Ortiz, y un remate que pasaba lejos, y buscó de alguna manera también el equipo de Tembetaré el empate, o buscar llegar al empate. No lo pudo hacer. De contra, 2 veces Rodney Redes con zurda encima para ampliar el tanteador, y el 3-0 que prácticamente sentenciaba este compromiso. Vamos a ver de qué se trata esta segunda etapa, con un 3-0 a favor de Olimpia. Los relatos de Quique Enciso. Ya autorizó Darly Benítez. Señores, en marcha el segundo tiempo aquí en Sajonia. Y seguís escuchando los relatos de Quique Enciso en esta segunda etapa. Novedades en el arranque de este segundo tiempo, Iván Alexis. Sí, señor. 4 cambios, 2 por lado. Olimpia movió el banco sacándolo a Richard Ortiz con la 6, y también dejó el campo de juego el 2. Robert, el futbolista con la 22, Robert Rojas. Los que ingresaron por su parte son debut oficial, Lisandro López, el Licha, como le dicen a este que llegó con mucho renombre, mucha carpeta al Olimpia con la camiseta, con Lisandro López. Su debut oficial viene del Burgos, de la segunda división del fútbol español, y el otro es el 17, Marcos Gómez, que reemplaza al 6, Richard Ortiz. Por su parte, en Tembetaré dejaron el campo el 28, Marcos Riveros, y el 11, Jorge Núñez. Terminaron ingresando en Tembetaré los futbolistas, el 6, Derly Colman, y el 10, José Ariel Núñez, ex Olimpia. Muy bien allí las variantes en el arranque del segundo tiempo, cuando va peleando José Ariel Núñez, la va reventando justamente López en el fondo. Era Junior Barreto el que quitaba.
En el rebote peleaba Marcos Gómez, va recuperando Javier Domínguez, el toque atrás para la salida de Olmedo, pelota larga de Olmedo buscando a Hugo Adrián Benítez, no pudo desviar a Hugo Adrián, sí la va reventando en el fondo Claudio Figueredo, sacando otra vez el fondo de Olimpia, Junior Barreto, pelea Olmedo, en el rebote la dejó correr Alex Franco, y va saliendo Franco, el toque por el costado derecho con Rodney Redes, devolución para Alex Franco, Franco que adelanta buscando a Rodney, termina recuperando por allí el recién ingresado Colmán para la salida de Temetaré. Cielo Hotel es un lugar perfecto para relajarte después del partido, con vistas únicas de Asunción. Cielo Hotel, el lugar ideal para vivir el fútbol. La pelota la va manejando Marcos Gómez, jugando en corto para Iván Leguizamón, metiendo diagonal Leguizamón, jugando al centro donde está Alex Franco, abriendo por derecha ahora para Rodney Redes, colaborando por allí también, conectando y llegando a esa zona. Está César Olmedo pisando la pelota, aguantando un poco el tiempo, conectando con Marcos Gómez, girando Marcos Gómez, la va cambiando sobre López, maneja el Licha López, el toque atrás para Junior Barreto, a recomenzar todo en el fondo con Gastón Olveira. Y este febrero en Farmacias Catedral celebramos el amor con premios que enamoran, porque en Farmacias Catedral amamos cuidarte. La pelota larga que desvía en el fondo, quitando con la cabeza Malvasio. Pelea allí también Espetale, retrocedía la pelota Olmedo, es que había caído, quedó en el camino Junior Barreto, casi se complica allí Gastón Olveira, después hay una falta del chiquitín Esteche que ya está amonestado otra vez, golpeando a Olmedo esta vez, Marcelo. Sí, y sin necesidad, me parece que lo termina perdonando el árbitro, le da la advertencia, pero así está Temetaré. Esto es producto también ya de la impotencia, de lo que significa prácticamente jugar este tiempo, lo que queda de partido, con una derrota ya prácticamente cerrada. La pelota la va a sacar desde el fondo para reponer, está Gastón Olveira. Y Pix llegó a Paraguay de la mano de Bancar, sencillo, práctico, fácil de usar. Universo Turismo, viajate, lo mereces. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. La pelota que quitaban en el fondo, va recuperando Olimpia. No puede avanzar Temetaré ahora, ajustó las marcas en el medio del conjunto franjeado. Hugo Adrián abriendo por la izquierda, Marcos Gómez la tiró afuera cuando lo buscaba Javier Domínguez, ahí lateral en la salida para Temetaré. Y Carnes Chaco es una marca de cooperativa Fernheim, chocolate Jaroto, listos para disfrutar en todas sus variedades. Ella jugó el lateral allí, Claudio Figueredo intentaba aguantar la pelota al hombro de Temetaré, terminó perdiendo ante Domínguez, la pelota por la izquierda para que vaya Leguizamón, intentaba el centro, rebotaba en Figueredo, colabora Domínguez, inocentada de Denis Colmán, habrá tiro libre para Olimpia. Y el ron Fortín combina con muchas cosas, jugos, frutas gaseosas, bebidas espirituosas. Fortín, el único ron que combina con todo. Hay tiro libre que corresponde a Olimpia, está para entrarle Iván Leguizamón, también se va acercando lentamente Rodney Redes, por el momento sin apuros el franqueado. Y sabemos que la mala suerte puede aparecer en cualquier momento, pero no te preocupes porque para eso está Royal Seguro, seguro que te soluciona la mala suerte. Vamos a ver quién le va a pegar finalmente, está Rodney para entrarle de derecha con la rosca hacia el arco de Chena. Le va a pegar Redes, va al centro cerrado, López que intentaba desviar, la va reventando ahora, sacando en el fondo Alan Paredes, hiciste Olmedo abriendo otra vez para Rodney, le queda para la zurda, Redes, el centro por abajo, le queda Domínguez, está el gol Domínguez, la quiso picar, no sé si quiso meter un centro, cuál fue la decisión que tomó Domínguez, lo cierto es que se la regaló a Chena, Marcelo. Sí, y tenía una posición difícil también hay que decir, ahí desde el área chica, no pudo decidir en forma rápida, le terminó regalando esa pelota al arquero de Temetaré, pero ahí está Domínguez, sorprendiendo prácticamente como un atacante. ¿Y qué por los bancos? ¿Qué dice Martín Palermo, Iván? Hay lateral que corresponde al conjunto franqueado, manejando Marcos Gómez. Va saliendo Gómez, parado en el círculo central ahora, abriendo por derecha para la subida de Olmedo por ese costado. Mete el freno Olmedo a reiniciar todo otra vez con Junior Barreto. Yokohama, calidad japonesa y a un precio justo. Cubiertas Yokohama con el respaldo y la garantía del grupo Toyotoshi.
Va cambiando de lado Olimpia ahora, la pelota por la izquierda para Iván Leguizamón, el toque al medio con Alex Franco, va picando Olmedo, ya lo vio Alex Franco, la pelota para Olmedo, cabecera del área, el centro por abajo, cortaba Malvasio y la va reventando Esteche. Cielo Hotel, lugar perfecto para relajarte después del partido. Cielo Hotel, el lugar ideal para vivir el fútbol. Porque en Farmacias Catedral amamos cuidarte este febrero. Sí, en Farmacias Catedral celebramos con todo el amor, con premios que enamoran. La pelota que peleaba Leguizamón se pierde por línea final. Habrá salida que corresponde a Tembetarí. Me parece que se invirtieron los roles en este segundo tiempo, Marcelo. Sí, y me parece que Olimpia lo puede liquidar en cualquier momento, porque es el que ya está teniendo más chances. Tembetarí totalmente con los brazos caídos jugando esta segunda parte. Está preparando otra variante Villasante allí en el banco de Tembetarí, Iván. Sí, no resiste mucho lo que se ha planteado en el inicio en este segundo tiempo. Ya Villasanti está charlando con Aníbal Roa y el otro me parece que es Derlis Martínez, pero una vez que se quite la pechera vamos a confirmar porque la distancia se ve un poco complicado discernir de quién se trata, pero dos cambios. Ya el tercer y cuarto cambio rápidamente va a elaborar el profe Arturo Villasanti. Muy bien, la polémica allí de Arturo Villasanti en el armado, en el preparado del partido, digo, Marcelo, porque no corrigió, atención, la mala salida en Olimpia, va recuperando Tembetarí, le queda a Marcelito González, se le cerró el ángulo González, y la pelota por arriba del travesaño, dudas en la salida en el fondo de Olimpia, entre López y también por allí Domínguez, que la dejaba cortita, Marcelo. Sí, creo que esta puede ser una posibilidad para el equipo de Tembetarí. Probar desde afuera también, se animó Marcelo González, la pelota pasó por encima del travesaño, le pegó con zurda, se animó igual, se agarra de la cabeza después como no pudiendo entender. Bueno, estuvo cerca del descuento el equipo de Tembetarí. Estamos con la información. Informa entre tiempos todos los mediodías por NPI. El cambio, o los cambios en este caso en Tembetarí, Iván Alexis. Y va a refrescar la ofensiva el profesor Arturo Villasanti, Aaron Espetale con la 9 y también en este caso va a dejar el campo de juego con la camiseta 40 Marcelo González. Ingresaron por un lado el 18 Juan Aníbal Roa y también lo hizo el 32, como les decía, Derlis Martín. Tercer y cuarto cambio en el equipo de Tembetarí. Perfecto, Olimpia está jugando con fuego en la salida también, quedó sentido Gastón Olveira, ojo, está caído Olveira, no se percata el árbitro, ahora se pierde la pelota por el costado, es que hubo una presión alta en el intento de salida limpia desde el fondo, Marcelo. Lo que pasa es que Olimpia está jugando con fuego, bien lo decías, y probó jugar por abajo, querer salir con toques sucesivos, y cuando llegó la pelota Olveira prácticamente llegó apremiado por la marca, llegan tarde, me parece que había una clara falta también ahí, quedó sentido, está en el piso, piden asistencia. Se estaba tomando la pantorrilla allí Gastón Olveira, el que lo presionó fue justamente Martínez, lo terminó pisando. Perdón, es Roa, que va ahí justamente a conversar también con el árbitro del partido, a ver cuál va a ser la resolución en esta acción. Hay que recordar, la pelota se perdió por el costado y hay lateral en principio que corresponde a Olimpia, Marcelo. Sí, le quiero mandar un abrazo a Ramón Jara. Buenas noches desde J. Augusto Saldívar, toda la familia Jara Paredes presente escuchando. Éxitos a todos. Y sonó el timbre. ¿Quién es? Fortine, el único ron que combina con todo. Y el tiempo de juego, 10, segunda etapa. Y el marcador del encuentro, Slots del Sol, indica Quique Enciso. Y la victoria está siendo de Olimpia, le está ganando 3-0 a Tembetarí. Y Pix llegó a Paraguay de la mano de Bancar, el ron Fortine. Anímate a probar y preparar las recetas que están en las redes de Fortine. Fortine, el único ron que combina con todo. El partido está parado, hay que ver si continúa o no. Gastón Olveira está muy sentido. No se pone de pie aún. ¿Quién es el arquero que está a la expectativa, Iván? Y es Marino Arzamendia. Nunca le ha tocado jugar con la camiseta de Olimpia un partido oficial. Sí, ya
se ha estrenado en lo que es la pretemporada, camina con mucha dificultad, sintió el golpe el portero Gastón Olveira, que tras la salida de Richard Ortiz se puso la cinta de capitán, intensifica el goleo con la camiseta 25 Marino Arzamendia, que a nivel de partidos oficiales de ingresar va a hacer su debut oficial con la camiseta de Olimpia, y después de unos cuantos partidos volvemos a tener a otro canterano de lo que es la portería de Olimpia jugando bajo los 3 palos del decano. El último había sido Rodrigo Fruto, que jugó un partido el año pasado aprovechando los compromisos que tenía Olimpia. Y Marino Arzamendia para hacer su debut, si es que no continuó Gastón Olveira, con la camiseta número 25. Marino Arzamendia, que tiene ya pasó por Chacarita el año pasado y en algún momento jugó por otros clubes del fútbol paraguayo, entre ellos Deportivo Luqueño. Sí, señor, su pasado inmediato por Chacarita. De hecho, se lamentaron mucho los hinchas de Chacarita la decisión que tomó Olimpia de repatriar a Marino Arzamendia, porque estaba muy bien considerado en el equipo argentino, Marcelo. Mira que el equipo argentino, para caerle bien a los hinchas de Chacarita. No, aparte tiene que atajar, y mucho, porque Chacarita hace rato que no pelea grandes cosas y siempre iba a tener mucho trabajo, definitivamente. Quizás sea por eso también que fue repatriado Marino Arzamendia, que en Olimpia particularmente nunca tuvo oportunidades. Sí, así podemos decir que en el Deportivo Luqueño, por ejemplo, tuvo mayores chances de jugar. Bueno, no va a seguir aparentemente Gastón Olveira, Iván. Sí, se viene el debut oficial con la camiseta de Olimpia de Marino Arzamendia. Primer partido para Marino Arzamendia, que ya tiene experiencia siendo portero de primera división de otros equipos. Chacarita jugó en la ascenso argentino, pero en primera de fútbol paraguayo pasó por 12 de octubre, pasó por Deportivo Luqueño y otros equipos. Es la segunda vez que le toca a Gastón Olveira retirarse lesionado en un partido de Olimpia. La primera vez había sido más grave en aquel partido contra Resistencia en Ciudad del Este, en un momento crucial en el que Olimpia lo tenía como titular indiscutido Gastón Olveira, y allí apareció Juan Espínola para consolidarse en esa etapa en la que Olimpia estaba en Copa Libertadores, estaba también disputando la Copa, el torneo Clausura y también la Copa Paraguay. Segunda vez que Gastón Olveira sufre una lesión y tiene que dejar el campo de juego. Ya lo reemplaza al 25 y tercer cambio de Olimpia, Marino Arzamendia. La información presentada por Entretiempo, todos los mediodías por NPI. Marino Arzamendia, y seguramente un sueño largamente anhelado, el jugar con la camiseta de Olimpia, Marcelo. Y yo creo que así lo ve también Marino Arzamendia, un sueño, poder estar en el equipo principal, tener estos minutos. Vamos a ver qué tan grave es la lesión de Olveira. Por de pronto no lo permitió continuar en el partido. Seguramente mañana tendremos algún informe médico. Ando Barro espera la conexión por allí, por el costado derecho, con Darlis Martínez. También hace rebotar la pelota y gana un lateral. Se entusiasma también con este cambio en la portería el conjunto de Tembetaré. A ver si es que puede conseguir por lo menos el descuento. La pelota la maneja el equipo de Tembetaré en la salida. Va manejando Malvasio. Malvasio, que va retrocediendo, conectándose con su compañero de saga líder Cáceres nuevamente. Devolución para Malvasio. Mueve la pelota intentando salir desde el fondo Tembetaré. Y este febrero en Farmacias Catedral celebramos el amor con premios que enamoran, porque en Farmacias Catedral amamos cuidarte. Insiste el toque. Bueno, así no va a progresar Tembetaré. Están manejándola a los centrales. Pelota larga de Malvasio, ahora sí por derecha, para que intente dominar la Ferreira, muy forzado, sonó el timbre. ¿Quién es? Fortín, el único ron que combina con todo. Y el tiempo de juego 15, segunda etapa, y el marcador del encuentro, Slots del Sol, indica Quique Enciso. Que el partido lo está ganando cómodo, tranquilo y por goleada el conjunto de Martín Palermo. Olimpia le gana 3-0 a Tembetaré. Cielo Hotel, un lugar perfecto para relajarte después del partido. Con la mejor vista, acércate al restaurante Cielo Hotel, el lugar ideal para vivir el fútbol. Apareció el cruce vehemente con toda la fuerza del Licha López para quitar la pelota por el costado y generar un lateral para Tembetaré. Las primeras apariciones, participaciones del Licha López en el fútbol paraguayo, Marcelo. Y por necesidades, porque Olimpia necesita también
reestructurar esa defensa. Si bien hoy Tembetarí no lo tuvo a mal traer, hay que decir que no había arrancado bien en el campeonato. Esa defensa franjeada seguramente lo van a necesitar y mucho. Terminan ganando un tiro de esquina los hombres de Tembetarí. Ahora habrá tiro de esquina. Córner para Tembetarí. Y Pix llegó a Paraguay de la mano de Bancar, sencillo, práctico, fácil de usar. Universo Turismo, viaja, te lo mereces. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. ¿Quién está para pegarle al tiro de esquina, Iván? Y en esta oportunidad, ante la salida de la Hormiga González, ya los dos, de los dos lados aparece el pequeñito Teche para pegarle. Le pega el Pitufo entonces el centro arriba al área, el punto penal, terminaba sacando por allí casi sin quererlo Alex Franco. Insiste Teche, amaga para meter el centro de zurda, consigue meter la pelota arriba al área, va sacando de cabeza en el fondo Marcos Gómez en el rebote. Hugo Adrián le deja la pelota a Olmedo y quiere la salida rápida Olimpia, la cruza Olmedo de izquierda a derecha en diagonal buscando a Rodney Redes, que aparece destapado y va Redes, que está muy solo en el área, no está nadie. Ahora sí se mete por allí el cabezazo que termina sacando con lo justo en el cierre oportunamente Paredes, cuando ya se preparaba para colocar y empezar a gritar el gol Iván Leguizamón, Marcelo. De hecho, creo que todo el sector de plateas terminó gritando el gol y también parte de la preferencia franjeada, porque parecía que esa pelota se metía. Era Leguizamón el que aparecía esta vez como un centro delantero. Paredes termina peinando, le ganan el anticipo, pero casi ahí nomás de un gol en contra. Hay nuevamente un cambio en Olimpia. Estamos con la información. Con entretiempo todos los mediodías por NPI. Iván. Y aplaudido, reconocido, en el que es su cuarto partido, todo el estadio, o gran parte del estadio, Javier Domínguez, con la 18 de Calcampo de Juego, y está el 10 de Luis González, que veremos si toma la cinta de capitán, que ahora tiene Marcos Gómez. Y va el tiro de esquina, pelota no la tiró. ¡Oh! Y el doble cabezazo en el área en la primera participación de Derlis González, que casi manda al fondo del arco de Chena. En primera instancia había cabeceado Junior Barreto, Marcelo. Sí, pero ¿cómo aparecía? Destapado, nadie lo tenía. Justamente a Derlis González, como bien decía, la primera aparición y ya casi convierte. Ahí nomás estuvo el delantero de Olimpia, que también quiere ganar en confianza. Había convertido los penales ante Ameliano, ahora quería de cabeza. El comentario de Marcelo Burgos en una presentación de Bancar con toquejón de Bancar. Chao excusas. La pelota que peleaba Rodríguez termina perdiendo, acelera con todo, iba metiéndose por allí Derris Martínez, intenta sorprenderte en Tembetarí, pero se cierra bien Olimpia. La pelota por la izquierda para que vaya Paredes, mete el freno Paredes, se va acercando Esteche, termina punteando Olmedo, habrá lateral en ataque para Tembetarí. Y Carnes Chaco, una marca de cooperativa Fermen, chocolates Garoto, listos para disfrutar de todas sus variedades. José Ariel Núñez y el cambio de izquierda a derecha para la subida también de Figueredo. A ver qué inventa Figueredo, está muy solo, se va acercando por esa zona, queriendo avanzar también Colmán, había trastabillado, va filtrando, llega Martínez, pisa el área, el centro al medio, va sacando de cabeza en el retroceso, de vuelta al fondo de Olimpia, Marcelo. Pero hay que decir que reaccionó, reapareció Tembetarí arriba, esta vez por el costado derecho. El tema es que manda muchos hombres de repente el equipo de Tembetarí. Vamos a ver si es que Olimpia puede aprovechar también las contras. Pero por ahora podemos decir que se despertó después de mucho el equipo que viste los colores verde y rojo. Ahora habrá el lateral que corresponde a Tembetarí, ya lo cumple rápidamente Figueredo. Jugando con Edgar Ferreira, la va cambiando sobre Malvacio, adelantando la pelota para que la maneje Denis Colmán, círculo central ya en campo de Olimpia, abriendo por derecha ahora para que vaya Roa, a ver si acelera Roa, encara la marca de Zavala, va Roa, quiere filtrarse, Roa terminó perdiendo con Zavala allí en complicidad con Alex Franco, saliendo de vuelta a Olimpia y sonó el timbre. ¿Quién es? Fortín, el único ron que combina con todo, y el tiempo de juego 20 de esta segunda etapa, y el marcador del encuentro Los del Sol indica Quique Enciso. Que con tranquilidad Olimpia lo gana, golea en esta fecha 3 al conjunto de Tembetarí, le está ganando 3-0 el partido. Compra desde 50.000 y participa de escapadas de ensueño, cenas románticas, spa para parejas, vales en Farmacia Catedral y mucho, pero mucho más. Bases y condiciones en farmaciascatedral.com.py.
Pelota cambiada por el costado derecho para que vaya Redes, cabecera del área, mete el centro arriba, al área le queda Leguizamón, no la pudo dominar, le terminó picando antes, me parece, a Leguizamón, porque si dominaba estaba el cuarto para Olimpia, Marcelo. Por eso se lamenta tanto el ex San Lorenzo de Almagro, termina agarrándose de la cabeza porque no pudo controlar esa pelota, eso es lo que quería, primero controlar con zurda, después buscar el arco, cuando me parece que podía haberle pegado de primera también, no se decidió y Olimpia desperdicia una gran chance. La pelota y quería escapar allí Alex Franco, va recuperando el conjunto de Tempertario, José Ariel Núñez pisando la pelota, lo atendió Marcos Gómez a José Ariel Núñez, tiro libre para Tempertario. Y el Ron Fortín combina con muchas cosas, frutas, jugos, gaseosas, con bebidas espirituosas. Fortín, el único ron que combina con todo. Pix llegó a Paraguay de la mano de Bancar. Esta era una jugada para amarilla, te digo, de Marcos Gómez en perjuicio del bueno de José Ariel. Claramente, me parece que encima también entendió de esa manera Marcos Gómez, se hizo el desentendido, salió de la jugada. Y olvídate cómo quedó José Ariel Núñez, sin pelota de atrás. Va. La pelota la va manejando Tempertario con Malvacio. Saliendo Malvacio. ¿Alguien tiene datos de Malvacio? Pincha la pelota Malvacio para que vaya Paredes, y va Alan, el centro de Alan Paredes, atento estaba Marino Arzamendia que domina. Carnes Chaco, una marca de cooperativa Fernhen. Chocolates Garoto, listos para disfrutar en todas sus variedades. Garoto, mucho más de lo que pensabas. Así que la pelota la maneja Arzamendia, saliendo con López, Lisandro López, el toque corto para Facundo Zavala, que elige escapar por el espacio chiquito, pegadito a la raya, metió el cuerpo, lo destartaló a Martínez, y va Zavala jugando en corto con Iván Leguizamón, devoluciona para Facundo Zavala, le metió el cuerpo y le ganó por experiencia esa pelota, Marcelo. Sí, y es lo que está haciendo Zavala ya en las jugadas sucesivas, ganar por experiencia, por físico, pero me parece que también Olimpia está cansado, hay ciertos futbolistas que no responden ya a esta altura del partido. El partido está liquidado desde el primer tiempo, hay que decirlo, ¿verdad? Pero como que no están aprovechando ciertas concesiones que deja Tempertario. El lateral que corresponde a Tempertario ya lo cumplía Figueredo, colaboraba Roa, Martínez que quería, no podía aguantarla por ahí José Ariel Núñez, le presiona y gana la pelota Roa, a Licha López, sí, va Roa, se mete al área, limpió Roa y la tiró afuera Roa, cuando por el otro lado llegaba el chiquito Esteche, Marcelo. Sí, y no puede aprovechar tampoco Tempertario la que tiene, ¿verdad? Porque hemos dicho en varias ocasiones que apareció arriba, que se animó, que encaró, más por el costado de Zavala que otra cosa, pero no terminan de sacarle provecho a las situaciones que tiene para buscar el descuento. ¿Cómo se llama, cómo se le dice a esta camiseta de Tempertario, Marcelo? ¿El verde y rojo? Podemos llamarlo así. Porque no, o el rojiverde también. Puede ser rojiverde también. Suena más. Desconozco yo cómo se mencionan esas cosas. Hay gente que le gusta, que está obsesionada con esas cosas. Pelota alta que va quitando de cabeza Malvacio. No podía por allí Ferreira, recuperando ahora también colaborando Martínez. Quiso llevar la pelota a la casa, después había perdido ante Marcos Gómez, que le terminan cometiendo falta al hombre de Olimpia. Habrá tiro libre para el franqueado. Y sabemos que la mala suerte puede aparecer en cualquier momento, pero con Royal Seguros podés estar seguro. Royal Seguros, seguro que te soluciona la mala suerte. Quitaba Cáceres, pero quedaba corto el despeje. Va a Zavala, intentaba filtrar la pelota, pero es grandote. Por allí, por esa zona Figueredo, va retrocediendo la pelota Alex Franco para que la domine Junior Barreto, tendrá que sacar de zurda Junior Barreto, se le regaló a Martínez, Martínez que levanta otra vez la pelota buscando a Roa, y allí la divide y la reventaba Junior Barreto, sonó el timbre. ¿Quién es? Fortín, el único ron que combina con todo. Hoy el tiempo de juego, 25, segunda etapa y el marcador del encuentro. Slots del Sol indica Quique Enciso. El partido lo está ganando cómodamente por goleada. Olimpia le gana 3-0 a Tempertario. Cuando llega profundo, Alan Paredes intenta el centro, termina ganando un tiro de esquina. Ahora córner para Tempertario. Y Cielo Hotel es un lugar preferido para relajarte después del partido. Vistas únicas de Asunción. Y si querés disfrutar del partido con la mejor vista, acércate al restaurante Cielo Hotel, el lugar ideal para vivir el fútbol. Palermo conversando con sus asistentes, que le queda un solo cambio, Iván.
Sí, le queda un cambio, ya se decidió. Alguien que siempre lo tiene en cuenta, el 7, Huguito, o Hugo Fernández ya, porque tiene 25 años, cumple 27 años. Hugo Fernández con la 7, última variante en Olimpia. Quedaron sin la chance de ingresar Alejandro Maciel, Hugo Benítez, Abel Paredes, Tobías Sanabria, Eric López y Luis Abreu. Y va el tiro de esquina para Temperley al área, va sacando con los puños Marino Arzamendia, grandote Arzamendia, peleaba Martínez, la puso en órbita Licha López, sacando desde el fondo, a ver qué inventa Derlis. Primero embocada, pero insiste Derlis por derecha, por izquierda, le va a pegar Derlis. El remate amortiguado en Ferreira. Insiste Olimpia con Leguizamón. A ver si la cambia Leguizamón o no. Ya se rearmó la defensa de Tembetaré. Retrocede, un pase muy forzado para Alex Franco. Colaboraba Olmedo, nadie le va a dar un pase preciso a Franco. Jugando ahora Leguizamón, retrocede la pelota para Zavala y por poco de contra otra vez Olimpia, Marcelo. Pero como bien decías, con muchas imprecisiones, no hay pases que puedan definir. En el caso de Derlis González buscándolo a Leguizamón, después a Franco 2 veces. Como que falta el último toque para convertir el cuarto en Olimpia, que juega muy tranquilo, muy relajado ante un rival totalmente entregado. La pelota que la va manejando con Ariel Núñez, abriendo por derecha para el despliegue físico de Figueredo. La dividió Figueredo y terminó perdiendo ante Zavala. No pudo controlar bien la pelota y allí ya perdió. Y avanza Olimpia por el flanco izquierdo con 3 hombres. Y va Leguizamón a la carga, mete el cambio. Terminó dividiendo y regalando la pelota, por eso sale Tembetaré. Yokohama, calidad japonesa y a un precio justo. Cubiertas Yokohama con el respaldo y garantía del grupo Toyotoshi. Y va Esteche el remate y termina conteniendo lo que era el gol del pitufo Marino Arzamendia. Le dice que no a Francisco Esteche, Marcelo. Para decir que está presente Marino Arzamendia, ¿verdad? Para tener trabajo esta noche también. Bien, cuando hablamos de velocidad, esto era lo que quería Villasanti de Esteche, con un enganche dejando al marcador de lado y después poder rematar al arco. Lo hizo ya de forma débil, llega apenas el futbolista bien ubicado, Arzamendia. La pelota larga que desviaba Ronda y Redes al medio, la metía, pero va recuperando por allí líder Cáceres, saliendo con Edgar Ferreira. Mañana todo el recuento de lo que ha dejado la fecha 3 al mediodía en la 11:20 AM, la Deportiva, con el equipo de Entretiempo Radio, por supuesto, con Fabián, con Darío, con Nacho, con todo el equipo para analizar lo que deje este partido en el cierre de esta fecha 3 y por supuesto palpitar todo lo que se viene ya con la fecha 4, porque ya no para. Esto ya no para. Mañana también juega la Albirroja Sub-20, Marcelo. Mañana a las 22 horas. Primer partido del hexagonal contra Colombia, que salió primero de su grupo. Hay que ganar ya y solucionamos. Pelota larga de Denis Colmán, lo busca a Paredes por la izquierda, domina muy bien Paredes, termina cerrándole el camino Olmedo. No iría yo a esa dividida con Olmedo cuando la revienta ahora Ronda y Redes. La pelota elevada que termina sacando de cabeza Malvasio para la salida desde el fondo del conjunto de Tembetaré, que sigue intentando, pero le falta claridad. Y Pix llegó a Paraguay de la mano de Bancar, sencillo, práctico, fácil de usar. Universo Turismo Viajar, te lo mereces. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. La pelota en los pies de José Ariel Núñez, jugando hacia el medio nuevamente para Edgar Ferreira. Maneja Ferreira en campo de Olimpia. Pelota larga de Ferreira, cruzada para buscar diagonal de Paredes, que llega a tiempo a la cobertura. Va Olmedo, el centro al área, domina sin problema, sólido, seguro Arzamendia, Marcelo. Arzamendia que está teniendo trabajo, como decíamos, pero también porque Olimpia le entregó la pelota a Tembetaré. A ver qué puede hacer en esta parte final del compromiso. Está jugando el equipo de Arturo Villasanti en la forma ofensiva que hubiese querido jugar todo el partido. El tema es que el partido está totalmente liquidado, está ganando Olimpia 3-0 y Tembetaré ahora juega arriba buscando el descuento. El remate de Hugo Adrián, que se estrella en el rival, sonó el timbre. ¿Quién es? Fortín, el único ron que combina con todo. Y el tiempo de juego, 30, segunda etapa. Y el marcador del encuentro, Lots del Sol, indica Quique Enciso. Que la victoria está siendo de Olimpia, clara, categórica y contundente. Le gana 3-0 el partido a Tembetaré. Y se va a producir un cambio más en Olimpia. Estamos con la información. Con Entretiempo, todos los mediodías por NPI. Iván.
Y se agotan los cambios y van a haber explosión de palmas y palmas rojas en esta Defensores del Chaco porque su goleador, Rodney Redes, con el doblete, se retira del campo de juego con la 11, lo reemplaza el 7, Hugo Fernández. Para aportar algunos datos, Marino Arzamendia, como te decía, debuta con 27 años en el arco de Olimpia con la camiseta 25, pero tiene un pasado habiendo jugado en otros clubes, como el Deportivo Santaní, donde debutó oficialmente como jugador profesional en el año 2018, en 2019 jugó en Sportivo Luqueño, en 2020 en el 12 de octubre de Itagua, también en el 2020 fue prestado a San Lorenzo, después en el 2021 estuvo en Olimpia y no tuvo lugar hasta que en el 2023 fue a jugar en Resistencia, estando en primera división. En el 2024 jugó nuevamente más de 20 partidos en Chacarita Juniors y ahora le toca debutar como golero de emergencia, golero de un portero de Olimpia con el Decano por primera vez a los 27 años. ¿Sabemos la estatura de Marino Arzamendia por las dudas? Tiene 1,90 m, es un poco más chico que Gastón Olveira, pero están ahí palmo a palmo. Con la estatura, una estatura importante, que es lo que hoy te pide en esa posición en el arco. Otros arqueros canteranos que debutaron en Olimpia han sido Rodrigo Frutos, Pedro González, Largo Ortiz, Arnaldo Jiménez y Blas Hermosilla. El más icónico de todos esos, lo de Blas Hermosilla. Blas Hermosilla, quizás muy vilipendiado por el hincha franqueado, tuvo muchas oportunidades porque los que venían no se quedaban o finalmente se lesionaban y terminaba siendo el arquero. Muchos fueron los que pasaron, Blázquez, el propio Peric pasó y terminaron jugando siempre, o terminaba jugando siempre Blas Hermosilla. Cuando te iba a decir, es muy similar al caso de, bueno, salvando las distancias, de Chichizola en River. Exacto. Porque Chichizola nunca terminó aplomándose en River, tuvo que ser transferido a pesar de haber tenido intervenciones importantes. En el caso de Blas Hermosilla también recuerdo cuando Recanate había asumido, había prometido la llegada de Martín Silva, pero no llegaba al pase y jugó 3 fechas o 4 incluso de aquel 2011 de forma titular. Siempre estaba Blas Hermosilla. Exactamente. Era una especie de Tabarelli por detrás de Jorge Bataglia. ¿Te acordás? En los 90. Sí, señor. Jorge Bataglia. Eterno suplente era Tabarelli hasta que tuvo su chance también. Por supuesto. El que no aguantó fue el finado Iván Almeida, que decidió salir de Olimpia para ir a Cerro Corá. A falta de oportunidades. Exacto. Y llegó a una final, tranquilamente, con Cerro Corá. Es el único caso donde clasificó su equipo, eliminó al rival y regaló la camiseta a la hinchada rival. Cuando se viene ahora Tembetarí, el centro de Paredes, le pegó al arco, me parece, de una posición muy sesgada, Marcelo. Sí, y era complicado buscar el arco desde ahí. Voy a haber buscado el centro. Como decíamos, Olimpia ya le entregó el balón a su rival, a ver qué puede hacer Tembetarí, que prepara un último cambio. ¿Quién se viene en Tembetarí, Iván? El canterano del Cerro Porteño, el ex Olimpia campeón también con estos, con los tetracampeones, 2 títulos con la camiseta Olimpia para William Candia, que va a ser la última variante del equipo de Tembetarí, 5 cambios en el equipo de Arturo Villasanti. Muy bien, gracias. La pelota la va manejando en el fondo Junior Barreto en la salida para el conjunto franqueado, que me parece ya guarda solamente el final del encuentro. Y el Ron Fortín combina con muchas cosas: frutas, jugos, gaseosas, bebidas espirituosas. Cielo Hotel, el lugar perfecto para relajarte después del partido. Cielo Hotel, el lugar ideal para vivir el fútbol. Y se va a producir el último cambio. Estamos con la información. Con entretiempo todos los mediodías por NPI. Te escuchamos, Iván. Se retira con la camiseta 8 el capitán Edgar el Pájaro Ferreira. Ingresa el 20, William Candia. Último cambio entonces en el equipo de Villasanti a la cancha. William Candia, que había conseguido un gol agónico la fecha anterior para empatar el partido ante el Deportivo Luqueño, si no estoy trascordado, Darío. Sí, señor, fue él justamente el que marcó ese tanto del empate contra el Trinidense. Trinidense. Sí, contra Trinidense. Contra el Luqueño había jugado en la primera fecha.
el conjunto de Tembetare. Sí, habían igualado 1-1. Bueno, la pelota que va profundizando Iván Leguizamón para Derlis González. Llega a la cobertura Malvasio. ¿La va a reventar o no? Termina filtrándose esa pelota entre las piernas de Derlis González. Juega Chena. A la presión va Derlis nuevamente. La va reventando Chena. De cabeza devuelve Olmedo. Intentaba peinar la pelota por la zona media también Franco. Recupera William Candia jugando en corto por allí con José Ariel Núñez. Colaborando Colmán. La pelota por derecha para Figueredo. Devolución para Denis Colmán. Veterán cambio que está destapado. Solito está por el otro lado el chiquitín Esteche. Pero prefiere mover la pelota también para no arriesgar. Me parece demasiado el conjunto de Tembetare y Marcelo. Sí, que me parece ya tuvo una meta en este segundo tiempo. Que Olimpia no le convierta más goles. Y a partir de ahí ver qué se puede hacer. Muy poco igual en materia ofensiva, pero si hay que hacer un global del partido, hay que decir que Tembetare tuvo mucho más la pelota. Sí, señor, el comentario de Marcelo Burgos presentado por Bancar con toquefón de bancar. Chao excusas. Sonó el timbre hace rato, Florentine, ¿verdad? Sí, sonó, sí señor. ¿Y quién es? Fortín, el único ron que combina con todo, y el tiempo de juego a 37 de esta segunda etapa. Y el marcador del encuentro, Slots del Sol, indica Quique Enciso. Que el partido lo está ganando con tranquilidad Olimpia por 3-0 a Tembetare cuando va a cambiar. Y el remate por arriba del travesaño. Encontró la pierna de un hombre de Olimpia porque tenía destino de ángulo ese remate magnífico de Candia, Marcelo. Que se desvía en el camino, eso hizo que sea más complicado aún para Marino Arzamendia, pero esta sí fue clara, con tiempo, con espacio, con toda la experiencia también, esperó hasta lo último para pegarle con derecha. William Candia estuvo cerca, Tembetare del descuento. Y va José Ariel Núñez, el córner corto, la pelota atrás para Esteche, le va a pegar y el retroceso para colaborar también con la defensa de Leguizamón. Habrá nuevamente tiro de esquina para Tembetare. Y este febrero en Farmacias Catedral celebramos el amor con premios que enamoran, porque en Farmacias Catedral amamos cuidarte. Nuevamente córner para el conjunto de Villasanti. Van a levantar la pelota al área. Atención con esta. Quiere el descuento. Tembetare la pelota al primer palo. Hay un desvío. Cruzó todo el arco. Y nadie la pudo empujar. Allí pasó frente a todos en la defensa. Y también en el ataque, Marcelo. Sí, y la sacaron como pudieron también en Olimpia. Que como te digo, está solamente aguardando, esperando. Tembetare que no puede aprovechar ni siquiera las pelotas quietas. El lateral de Tembetare que quiere el descuento antes que se vaya el partido. Y va Figueredo, el centro al área. Desvía esa pelota, Roa, peleaba José Ariel Núñez, va quitando de cabeza Olmedo. Devuelve de la misma forma Paredes, intenta bajarla por allí el que quería. Era el recién ingresado William Candia, no pudo entenderse con Roa, por eso domina sin problemas Arzamendia. Y el ron Fortín combina con muchas cosas, frutas, jugos, gaseosas, bebidas espirituosas. El único ron que combina con todo. Pix llegó a Paraguay de la mano de Bancar. No creo que cambie demasiado el partido. ¿Usted tiene ya una figura en mente, Marcelo? Sí, y hay otros dos futbolistas para completar el podio. Muy bien, la pelota la va manejando José Ariel Núñez, conexión con Esteche, devolución para José Ariel, la pelota por abajo para Denis Colmán, engancha muy bien, Colmán le va a pegar el remate, termina pegando en Barreto, insiste Candia, otra vez Colmán abriendo por la izquierda, está destapado Esteche, el remate de primera, atento, segura, domina sin problemas Arzamendia, Marcelo. Sí, hay que decir que no tuvo mayores complicaciones, pero sí, tuvo trabajo Arzamendia, bien ubicado también en esta para decirle que no a Tembetare. Se está yendo de a poquito el partido, señores. ¿Contra quién va Olimpia la próxima fecha, Darío Colmán? A Olimpia en la próxima fecha le toca enfrentar a Sportivo Luqueño en Itagüá el día domingo a las 18:15. Y por su parte, Tembetare. Tembetare el lunes 18:15 va a jugar de local en Villariza ante General Caballero de Mallorquín. Muy bien, cuando va Olimpia, mete diagonal Huguito Fernández abriendo por derecha para Derlis, muy fuerte el pase, sonó el timbre. ¿Quién es? Fortín, el único ron que combina con todo, y el tiempo de juego 40 de esta segunda etapa. Y el marcador del encuentro, Slots del Sol, indica Quique Enciso.
que el partido lo gana Olimpia, lo ganó ya de hecho en el primer tiempo. 3-0 la victoria del franjeado sobre Tembetarú. Cielo Hotel, el lugar perfecto para relajarte después del partido con vistas únicas de Asunción. Cielo Hotel, el lugar ideal para vivir el fútbol. Bueno, ya está liquidada la cuestión, la tiraron afuera los hombres de Tembetarú. Habrá lateral para Olimpia ahora. Y este febrero en Farmacias Catedral celebramos el amor con premios que enamoran. Bases y condiciones en farmaciascatedral.com.py, porque en Farmacias Catedral amamos cuidarte. La pelota, la tiran afuera. ¿No se puede recortar el partido, Marcelo? Es que me parece que todos, incluyendo a los hinchas, me parece que todos quieren que esto se termine ya nomás. Me va a dar su podio ahora. Para usted, ¿quién es el mejor del partido? La figura Ronda y Redes, la importancia de aparecer, de volver con los goles y de forma de doblete, nada menos. El partido se sentenció con sus goles. Ronda y Redes, la figura del partido. Y después tenemos que destacar también la tarea de un futbolista que se está sentando y me parece que se va a quedar en el equipo titular, como Javier Domínguez, también autor de uno de los goles, pero con mucha importancia incluso en el ataque, siendo un mediocampista. Completa el podio alguien voluntarioso, que ya demostró eso en el partido ante Emiliano, que ya se quedó en el equipo, repite titularidad y hoy fue uno de los puntos altos también como Iván Leguizamón. Allí está el podio entonces, la figura Ronda y Redes, y por detrás, entre los mejores y destacados de este partido, Javier Domínguez e Iván Leguizamón. La pelota alta para José Ariel de Taco, se la va dando a Candia, acelera Candia, le puede pegar, prefiere jugar en corto, a ver qué dice Esteche, y el remate de Esteche desviado. Habrá salida para Olimpia, Marcelo. Parecía decir Marino Arzamendia, está todo controlado, no se preocupe, pero pasó cerquita. El remate con zurda de Esteche, ahí nomás, del poste derecho. Ya incluso algunos hinchas aprovechando para ir saliendo del estadio, para no tener problemas con el tránsito vehicular, sabiendo que está totalmente liquidado el partido. La pelota la va manejando en la salida el conjunto de Olimpia, ya se aguarda el pitazo final. Imagino que no van a agregar demasiado a este partido, Iván Alexis. Y yo le pediría al árbitro del partido que sea justo, 1 minuto como máximo para irnos a nuestras casas también ya. Claro, porque lo único que se puede tener en cuenta es aquello del parate para hidratarse en medio del partido. Se siente el calor, ¿verdad, Iván? Ahora está un poco más pasable, no te diría agradable, pero no es esa humedad, esa intensidad de la alta temperatura, teniendo en cuenta también que el día está entrando en su parte final, pero sí, cuando comenzamos la jornada el calor era intenso. Tremendo, hace rato cuando llegamos parecía que... ¿Viste cuando estacionás un vehículo por mucho tiempo, por varias horas en el sol pleno? Sí. Bueno, así estaba la cabina cuando entramos. Una caldera. Sí, era un horno, directamente. Acá poníamos algunas masas de pancito y tranquilamente se cocinaba, sin problema. Unos huevos fritos, sin problemas. Sí. Algunos ya, bueno. Hay que reactivar la cantina en la zona de las cabinas, Marcelo. Es justo y necesario, ¿verdad? Desde el año pasado vengo con esa cruzada. Es una lucha contra el hambre. Sí. La pelota la maneja Olimpia. Adelantan para Leguizamón. Bueno, la puso en la gradería norte Leguizamón. Hay salida para Tembetarú. Carnes Chaco, una marca de cooperativa Fergen Chocolates Garoto, listos para disfrutar en todas sus variedades. Garoto, mucho más de lo que pensabas. La pelota en la salida por la izquierda para Paredes. Pelota larga de Paredes sin consecuencias. No, esto es un partido de imprecisión total de ahora. Saliendo Gómez, jugando con Derlis González. Se quiere cubrir González, termina perdiendo con Colmán. Se la regaló, le ganó la posición el hombre de Tembetarú. Mirá lo que agregaron, pero por favor, iba Roa. A ver qué inventa Roa por el costado derecho, encarando la marca de Licha López. Lo dejó otra vez en el camino a López. Y le va a pegar Roa al desvío. Y se va a perder por un costado esa pelota, pero será lateral para Tembetarú. Sonó el timbre. ¿Quién es? Fortín, el único ron que combina con todo, y el tiempo de juego, 45 minutos, tiempo cumplido de esta segunda etapa. Y el marcador del encuentro, Lots del Sol, indica Quique Enciso.
que la victoria está siendo de Olimpia, le gana a Tembetarú por 3-0 y consigue su primera victoria en la temporada. Yokohama, calidad japonesa y a un precio justo. Cubiertas Yokohama con respaldo, garantía del grupo Toyotoshi. ¿Cuánto se agregó Iván Alexis? Y no hizo caso a mi petición. 4 minutos más tiene este partido. ¡Qué hijo de... Bueno. Pelota larga desde el fondo en la salida de Marcos Gómez y va Derlis. Y quiere su gol de Derlis, la toca al medio de Guadriaján. Y quedó corto el pase de Derlis. ¡Qué sorprende! Pensé que le pegaba al arco, Marcelo. Buena la idea, mala la ejecución de Derlis González, que lo veía venir. Sí, a Hugo Adrián Benítez, por eso mete ese pase, pero como bien decía, se quedó corto en la intención. Bueno, cayó un hombre de Tembetarú, me parece ya exhausto también, es Esteche. Y está exhausto. Calambre para el pequeñito Esteche, que ahora va a enlongar, ayudado por César Olmedo, y el público Olimpia va a empezar a retirarse sabiendo que esta es la primera victoria ya certificada de este año 2025. Sí, señor, una pequeña molestia entonces para el chiquitín Esteche. Y el árbitro lleva la pelota. Paró el partido. Se va a reanudar con un bote a tierra. 4 minutos agregó Derlis Benítez a este partido. Y sabemos que la mala suerte puede aparecer en cualquier momento, pero para eso está Royal Seguros. Seguro que te soluciona la mala suerte. La gente ya no quiere saber más nada. La gente quiere ir a la casa, prende el aire, a pesar de que la ANDE te cobra lo que se le canta ahora con el tema de los horarios, no sé qué mentira más. Ya te ponen hora para usar tu electricidad, pero bueno, así no va. La pelota que se desviaba en el camino, solo se espera el final, Marcelo. Como nosotros, esperando a ver en qué momento se acuerda el árbitro del partido del final. Bueno, hay tiro de esquina para Tembetarú. Ya puede ser lo último, le va a pegar William Candia, no se resigna a poder lograr el gol del descuento, el del honor. El conjunto de Tembetarú va al centro de William Candia, a la área, va sacando de cabeza Junior Barreto. En el rebote la agarra Leguizamón, no pudo pasar de la marca de Colmán, termina taponando por 2 allí. Colmán de cabeza iba sacando también como podía Alex Franco, que va a completar los 90. El toque atrás era de Paredes saliendo con Chena y se va a complicar Chena. Decir que rebaló Derlis porque se complicaba Chena, Marcelo. Y se venía el cuarto, pero atención con Chena, que aduce cierto dolor, ya se levanta de vuelta, y Olimpia tocando y tocando, esperando el final. La pelota, mirá lo que hicieron entre Zavala y Leguizamón, ya quieren salir los muchachos, ya está. 3-0, no hace falta exponerse a alguna lesión. Aquí lo que sí estaban queriendo mostrar lo suyo eran los ingresados en el segundo tiempo, los que están teniendo pocos minutos, caso de Derlis y compañía. Para eso más que nada, el partido está resuelto. Hugo Fernández, es la primera vez que lo menciono, creo, lo adelantan para Hugo Fernández y va en el espacio. Encara Hugo Fernández a Malvasio, la va a cambiar, atención, agarró Derlis, remate, ¡gol! ¡Gol! Para eso entró, quería su gol, pensé que el pase llegaba al hombre que llegaba en su espalda, que era Iván Leguizamón. Él paró la pelota con la zurda, definió de derecha de una en la media luna, sobre pique al palo derecho del arco defendido por Chena, que no llegó. Y llegó, sí, el que llegó es el cuarto, y llegó el gol de Derlis González. Goleada y carnaval de Olimpia en su primera victoria en la temporada. Le gana 4-0 a Tembetarú. Reclama su hinchada con gran emoción. Adelante Olimpia, Olimpia querido. Marcelo Burgos. Yo creo que el tiempo de adición fue justamente para que alguien tenga alguna chance más. Y fue Olimpia, definitivamente el que aprovechó las chances, esta vez con todo el tiempo del mundo, para controlar esa pelota y sacar el derechazo hacia la esquina, hacia donde no iba a alcanzar jamás Chena. Gol de Derlis González. Tiene confianza Derlis, 2 de penal, ahora otra vez. 4-0 Olimpia. El momento de la alegría, el momento del gol. A los 49, segunda etapa. Derlis Alberto González Galeano, 30 años, marca su tercer tanto en este campeonato de apertura y el número 59 con la camiseta de Olimpia.
Bueno, algo se está revisando. No entiendo. En el VAR está Carlos Figueredo. No sé si hubo alguna infracción en el arranque de la acción, pero el partido está liquidado, no tiene sentido. La gente ya se va. Huguito Fernández corría desde atrás. No sé qué se va a estar revisando, se están demorando en la revisión y la impaciencia ya también del público, Iván. Ya también se fue Iván, parece que hizo esperar. Bueno, seguimos aguardando. No hay una imagen. ¿Qué es lo que se está? Si es que interviene en la jugada Hugo Adrián Benítez. En la visual del arquero. Del arquero, sí. Y al parecer estaba adelantado Hugo Adrián, por eso se está analizando, pero que mucho se pierde para un gol que totalmente decora el resultado. Y sí. Y siguen aguardando, bueno, el trazado de líneas. Y lo van a terminar anulando a Derlis, Me parece que la salida salomónica es que ya convierta el gol, se cierra y ya está. Vamos todos. Y listo, porque no cambia el rumbo del partido. Sí, tal vez para la tabla de goleo o lo que sea. Bueno, se va a ir el árbitro a mirar. Y sí, porque es offside de influencia. Revisión en campo, qué increíble. Y se va a anular. Es que yo creo que la orden del VAR ya está de anular. El árbitro es el que no está seguro. Offside de influencia requiere de la observación del árbitro. Hay que ver cuál es la decisión de Derlis Benítez, que venía, te digo, relativamente bien. Estaba limpito el partido, se ensucia sobre el final. Bueno, ya se perder más tiempo. Lo único que falta es que me agreguen más minutos, Marcelo, porque se tuvo revisión. Yo creo que sea cual sea la decisión, termina el partido. Y sí, no sé. Es que Hugo Adrián estaba en la dirección del arquero. Yo creo que lo va a anular. Y sí, es offside. Y está bien, ya está, pero termínelo, Benítez, ya está. Le sacan el gol a Derlis y ya está. Se va a acabar el partido, señores. Va a sacar desde el fondo y sí, perdimos tanto tiempo para esto. Es el final del partido, dice Derlis Benítez, señores. Ha sido victoria del conjunto franjeado, ha ganado el equipo del Titán por goleada, con tranquilidad le ganó 3-0 a Temetarú. Y así has escuchado los relatos de Quique Enciso. Lo has vivido a través de la Deportiva 1120 junto al gran equipo de Entretiempo Radio.